Gracias. Buenas noches. Hola, Débora. ¿Cómo estamos, Bienvenidos a Intratables, lunes feriado en vivo, como siempre, Cuando vuelve Santiago yo les pago, ¿Cómo están? ¿Todos bien? Acá en vivo con todos los temas todos, aquí en Intratables y todas las voces todas, ¿Cómo andan, caballeros? Bien, Natalia, bienvenida. Gracias. Hola, Un gusto grande. Un aplauso grande porque tuvimos un fin de semana conmovedor con los tenistas argentinos del POA. Gracias también porque este programa, Santiago del Moro y Jonathan Viale, premios Tato, están ternados. ¡Bravo! Así que muchas gracias, Viale, lo felicito. Gracias. A Intratables y a Santiago que nos estará viendo o ya tendrá la nominación. Bueno, tenemos muchos temas, muchas cosas para compartir y arrancamos Intratables como todos los días. Río Gallegos, después del escándalo, el afer Bonadío, todo lo que pasó la semana pasada, está en un viaje desde Río Gallegos, vuelo 1893, salió a las 19:50, dura 3 horas, ¿no? Aproximadamente el viaje desde Río Gallegos a Buenos Aires. Calculamos que cerca de las 10 de la noche va a estar arribando y mañana, lo más importante, se va a presentar a hacer el famoso pianito y examen socioambiental que tanta polémica trajo el viernes pasado. Por las dudas, Bonadío ya había dispuesto que la federal la lleve si Cristina no se presentaba. No va a ser necesario, Cristina se va a presentar mañana. Y lo vas a ver aquí cuando esté llegando. Por el impuesto a las ganancias en el Congreso, se espera para el día jueves tener dictamen de comisión y el día 6 de diciembre tratarlo en el recinto. Las novedades es que, bueno, como ya dijimos acá, lo decía John y lo decíamos respecto de que el gobierno da una posición de mínimo para tener elemento de negociación. El 15% que había propuesto el gobierno respecto de suba de mínimo no imponible podría ir al 25%. Y también aceptaría el gobierno discutir algunos proyectos de la oposición de financiamiento como renta financiera y juego. Mañana comienza el debate. Ganancias, tema importante para gran parte de los que cobran en blanco. Descubrí. Viernes van a estar todos los ministros junto con el presidente analizando cómo fue la gestión de cada uno. Me parece que Macri va a ser de maestro, va a empezar a preguntarle uno a uno cómo los objetivos que tenían, cuánto cumplieron y qué pasó. Pero lo que subyace de este retiro, que de espiritual tiene poco, sino va a ser bastante práctico, es un análisis de la gestión y sobre todo qué pasa con la economía. Puede haber algunas movidas dentro del gabinete. Lo charlamos y lo sabés primero acá en Intratables. CFK, límite de la justicia. Lo que parecía una citación con un fin absolutamente burocrático y administrativo está cerca de convertirse en un escándalo político. Mañana es el día en el cual Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Pi para exhibir sus huellas digitales y responder el informe socioambiental en la causa por el dólar futuro. Pero si por segunda ocasión la expresidenta no lo hace, entonces esta vez sí Bonadío promete que no le temblará el pulso y la mandará a buscar por la fuerza policial. ¿Cómo reaccionará la militancia si CFK es detenida? Hay emplazamiento ya, fecha y hora límite para la presencia de Cristina Fernández. Para la 1 de la tarde del próximo martes, o sea, la está esperando después del fin de semana largo, que venga a Buenos Aires el próximo martes. Esa es la fecha límite que le da el juez Bonadío. Él está enceguecido en su disputa con Cristina Fernández. Yo creo que ya tiene tal grado de animosidad que él tendría que estar fuera de la causa porque ha perdido toda objetividad para jugarla. Bonadío ordenó que el martes, si Cristina hasta la 1 de la tarde no está presente en su despacho, el Roncaglia, el jefe de la Policía Federal, la traiga por la fuerza pública. ¿Ustedes van a interferir en esa orden de un juez a la Policía Federal? Nosotros no tenemos que interferir en las órdenes de la justicia, por supuesto que no. O sea, es parte de la independencia de la justicia. El juez tiene un encono personal con Cristina. Si tuviera un poquito de moral profesional, él solo tendría que autoexcluirse, que ha mostrado que no tiene condiciones espirituales ni mentales. Ojalá que recapacite y vaya, como han ido otras veces, y todo ciudadano tiene que ir. ¿Prevén que va a haber un conflicto? Que esperemos que no. Bonadío, tenés bolas. Atrevete, Bonadío, a tocar a Cristina, atrevete a llevarla presa, atrevete a humillarla. Háganlo, van a ver lo que es un nuevo 17 de octubre en la Argentina. Y Cristina está llegando a Buenos Aires en un ratito, ¿no? Y yo creo que cerca de las 10 de la noche, como decíamos recién, salió 18:50 desde Río Gallegos por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Ahí escribió en Twitter Cristina antes de salir: adelanté un día mi regreso a Buenos Aires. Bonadío
huellas dactilares e informe socioambiental mediante. ¿Qué va a pasar mañana en Comodoro Pi? A ver. Primero va a ir Cristina, va a hacer los deditos, va a hacer el pianito como corresponde a cualquier hijo de vecino, sin tener ni sangre azul ni blanca, sangre roja. Pone los deditos y hace el informe socioambiental, que son algunas preguntas. ¿Dónde vive? ¿Cuánta plata gana por mes? Cosas básicas para saber si hay riesgo de fuga o no, que le va a preguntar el juez Bonadío. La novedad tal vez más trascendental es que Cristina está pidiendo vía Twitter a sus militantes que no vayan mañana. Ajá. Está diciendo, les pido que por favor no vayan mañana a Comodoro Pi. El gobierno prepara un capítulo más de la distracción permanente como único método de gestión. Por favor, dejémoslos solos para que puedan exhibir su ineficiencia y mediocridad. Así que mañana veremos si habrá militantes. Esto es un trámite administrativo rápido. Rápido. Entra, cumple 15, mucho. Y sale. Débora. Es para, a ver, según la propia expresidenta y su abogado defensor, ella quiere ir rápido el juicio oral porque sabe que tiene elementos quizá para defenderse en esa instancia, por lo tanto estos trámites sirven para acelerar los procesos. Ahora, yo soy un tanto escéptica respecto de los avances judiciales de las causas de corrupción que involucran a la expresidenta. A mí me parece que la causa más importante es la causa Otesur. El doctor Ercolini no está dando señales muy tranquilizadoras. Uno tendería a pensar por qué iba a avanzar si fue el mismo juez que la sobreselló cuando fue enriquecimiento ilícito. Hace pocas horas el propio juez dio otra señal también alarmante cuando a Cristóbal López, quien tiene una causa delicada por la evasión justamente de 8.000 millones de pesos, le permitió salir de los tribunales federales de Comodoro Pi y para pasar a los tribunales penal económico, ¿no? Entonces, la verdad que ese escepticismo hoy lamentablemente está fundado en hechos de la realidad de la justicia argentina. Carlos, ¿vos sentís lo mismo que dice Débora o crees que fue un año importante en materia judicial, que se avanzó y estamos un poco ansiosos con los tiempos? Bienvenido, Carlos Roberts. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Has hecho olvidar casi a Santiago del Moro. Ah, por favor, no, estamos reemplazando, nada más. Bueno, yo creo que ha sido un año muy movido en lo judicial. Sí. Hubo algunas causas que progresaron mucho, hubo otras causas que no progresaron nada, o poco y nada. Por ejemplo, Bonadío claramente se ha mostrado muy activo, Ercolini no. Casanelo, por ejemplo, yo creo que ya no es un juez, es un tasador oficial. La causa no avanza, pero él está muy al tanto. Yo, si quiero vender mi casa, por ejemplo, creo que lo voy a llamar a Casanelo porque ya se ha hecho un experto en tasaciones. No sabemos qué hizo Cristina de bien o de mal, pero sí sabemos cuántas, Cristóbal Lázaro Báez. Sí sabemos cuántas propiedades tiene, unas 300 aproximadamente. Estamos un poco ansiosos y yo creo que la ansiedad tampoco es buena. Estoy de acuerdo con Débora, hay cierta ansiedad, cierta presión social, pero me parece que los jueces tienen que trabajar básicamente en un clima de tranquilidad, de respeto a los tiempos, a las defensas, a los fiscales. Claro, con muchos testigos y con mucha gente. Daniel, ¿cómo lo estás viendo vos, Daniel? Pero sin distraerse, sin distraerse. Sin distraerse. Además llegamos pronto a enero, feria y todo eso. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. No, está claro que tiene que ir y es bueno que vaya Cristina. Cuando un juez cita a alguien, tiene que ir. Me da la impresión de que el tema dólar futuro no es la causa principal. Tengo la impresión de que es bien discutible esa situación. Seguramente en otras causas, como el caso de Otesur, es muy evidente que hubo un caso de corrupción. Mi impresión es que efectivamente se está avanzando poco, que hace bien Cristina en ir cuando la cita Bonadío, pero que acá falta mucho para terminar de entender cuál es la situación. Waldo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vos cómo lo ves? ¿Lento, freno de mano, normal? No, yo estoy preocupado y soy de la línea que dice que es difícil que quienes fueron parte garantes de la corrupción hoy aprieten el acelerador. Se lo he dicho personalmente al juez Casanelo cuando lo fui a ver en una causa que yo tenía por una denuncia contra el juez Rafecas por amenazas, a quien lo sobreseyó en 24 horas y sin llamarme a declarar. Así que entiendo que la sociedad tiene un trabajo muy grande. Yo suelo decir que la política está haciendo su trabajo. Nosotros venimos acá, discutimos, políticos de distinto color partidario, ponemos la cara, y los jueces dónde están, ¿no? Porque muchos todavía entiendo que tienen que dar muchísimas explicaciones. Hablaban de Casanelo y Robert decía que ha tasado una cantidad de propiedades inédita. Digo, ya no es importante cuántas propiedades tiene, lo importante es demostrar, digo, de dónde sacó la plata, quién se la dio, por qué se la dio. Así que me parece que entre todos tenemos que poner el foco sobre el Consejo de la Magistratura, que es quien tiene que garantizar. Claro, muchos ponen el acento ahí. Gabriel, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Lento,
normal? Yo creo que a mí la parte que más me preocupa es toda esa continuidad en la metodología de Cristina, de que para poder hacer las cosas que ella quería hacer, que entre otras cosas era llenarse de dinero con los hoteles y con tantas otras cosas, con la obra pública, es armar un escenario épico donde estás conmigo y a favor de la patria o estás en contra de la patria. Entonces también en un sencillo trámite judicial como es ir a tocar el pianito, que es una cosa que todos los ciudadanos hemos hecho alguna vez. Si tuviste alguna causa penal, tenés que ir, poner los dedos y te vas. No es tan grave, no pasa nada, no es ninguna clase de intimidación hacia ella. Y ella enseguida tiene la habilidad para convertirlo en algo épico, que nos quieren perseguir, Yo creo que nosotros seguimos entrando en esa imbecilidad que nos llevó hasta este punto donde estamos hoy. Pero Bonadío le ayudó, perdón, para generar eso que dice Gabriel respecto de la épica en la que Cristina transforma todo. La verdad es que el juez Bonadío le hace muchos favores, porque imponiéndole el día y el horario, anticipando que le iría a buscar por la fuerza pública. Me preguntaron el horario que me tenían que citar a tribunales. Pero Bonadío, la verdad que le facilita a Cristina este terreno donde ella se mueve con tanta soltura y facilidad, que es la puesta en escena. Pero Débora, no es una consulta al médico, quiere venir o no quiere venir. La Cristina quería pero hay una especulación. ¿Y vas o no? Decía Carrió, sí, yo coincido con lo que decís vos. No podés elegir. Los jueces tienen que decir... vive lejos, sí. Y no se discute. Ahora, ayer Carrió decía en un momento, en un reportaje que dio, los jueces están especulando con las elecciones. Es decir, a mayor cercanía con las elecciones, más tiempo van a esperar para ver cómo salen, si Cristina se presenta o no, si a Cristina le va bien o no, y dependiendo de eso, pueden llegar a poner presa a Cristina o no. Si es así, como dice Lilita Carrió, es triste, ¿no? La verdad es tremendo. Y Casanelo, ya que acá lo mencionaba, no avanzó con lo que tenía que avanzar. La Cámara le dijo muy claramente, la Sala 1 de la Cámara, le dijo, vos tenés que revisar no la cantidad de bienes que tiene Lázaro, que ya lo sabemos de memoria, los 2.500 millones de pesos en Santa Cruz, en Chubut, en todas las provincias, sino cómo hizo Lázaro Báez para adquirir esos bienes, la relación entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Planificación y Lázaro Báez. Pero ni el fiscal Marijuán ni el juez Casanelo avanzaron en esa dirección. Finalmente decirte una cosa, a mí me cuentan que Cristina... El gran tema de mañana es evitar la foto del pianito. Parecería una pavada, un tema absolutamente frívolo y superficial. O no, adentro del juzgado. No quiere la foto. Obvio, no la va a quedar. Iván Petrella, y después vamos a abrir esto que plantea Carrió. Dependemos de una cuestión electoral, los jueces mirando encuestas. La verdad que es un tema para tenerlo en cuenta. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. No, la verdad yo soy muy optimista, porque creo que lo que estamos viviendo es como si se hubiera corrido un telón y estamos viendo la obscenidad que había detrás. De los 300 propiedades de Lázaro Báez, los 4 millones y pico de dólares de Florencia Kirchner en los bolsos de Julio López, y creo que lo que estamos viendo es un antes y después donde la sociedad, ante la evidencia dramática de lo que vivimos, ya no tolera la corrupción, y eso va a ser lo que haga que los jueces eventualmente tengan que responder. Ya voy con Branca, pero con el invitado de lujo que tenemos, yo, Julio Bárbaro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien. ¿Cómo anda, caballero? Bien. Look de lunes, feriado sin corbata. Adelante, Adelante, Julio Bárbaro con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Julio, ya lo pongo a opinar. Bienvenido. Gracias. La justicia. Lo veo a Jorge Castro, que somos compañeros desde los 20 años. Ajá. O de los 19, ¿o no? ¿De qué? Así es. ¿Compañero de dónde? No, de los debates políticos, de los libros, de los encuentros y desencuentros. Pero, digo, de respetarnos mutuamente y estar enamorados de la política desde los 19 años. Nada más que él es más joven, debe tener 7, 8 años menos que yo. No hablemos de temas de documentos, ¿para qué? Julio, la justicia, evaluación, lenta, rápida, tomándose un tiempo porque hay elecciones el año que viene, ¿cómo lo ve? Uno siempre tiene que tomar en cuenta los riesgos que tuvimos. Nos hablamos de justicia legítima. Ya eso es un paso clave. Después, bueno, no se va a purificar de golpe, pero creo que va mejorando con lentitud. ¿Sí? Diego. Acá no hay que perder de vista algo. Primero, que es la causa dólar futuro. Segundo, que Cristina vive más de 2.500 kilómetros de distancia. Y tercero, que este es un mero trámite administrativo que podría evitarlo. Por lo tanto, es provocación no se puede evitar, pura. Digo. No lo puede hacer como lo quería decir. Bueno, no se puede. Vamos a sacar este caso. ¿Vos decís que lo lleve a cabo? De los 18 procesados, que lo haga en Santa Cruz. 17 fueron sin ningún problema, ¿sabías? Está bien, a 2.500 kilómetros de distancia. La única que no quiso cumplir, fueron muchos de Santa Cruz. ¿No les da a ustedes la impresión
de que ya hay una animosidad, como dijo de Leo un momento, que no es objetivo e imparcial, Bonadío, creo que debería serlo. Dicen, y los que son abogados y más tienen que saberlo, no digo si hay algún abogado acá, que cuando un juez no es objetivo, debe renunciar a la causa o declararse incompetente. Me parece que ya Bonadío lo recusaron. A ver, perdón, varias veces. Ya fue recusado. Lo que vos decís, Diego, es cierto y existe desde el punto de vista jurídico. Cuando un juez muestra parcialidad respecto de la causa que investiga, ¿les parece que Bonadío lo único pero la que Cámara ya dijo que no. Pero bueno, acá, ese es el tema profundo a debatir. A ver. Acá hay una obsesión, y lo notamos todos, de Bonadío para con Cristina. Bonadío no quiere llegar a la verdad. No quiere resolverlo, quiere verla presa. Y eso es animosidad y es verla a Cristina presa. Es alevoso lo que está haciendo. Y en este país lo permitimos. Y no se tiene que permitir que un juez se maneje de esta forma. Diego, Bonadío era el que le perdonó un montón de cosas antes. Tiene que renunciar. Contesta Liliana, pero también marquemos lo que dijo Débora. La Cámara ya opinó. Sí, ya opinó porque ya lo recusaron y lo ratificaron como juez de la causa. Y te recuerdo que Bonadío ayudó muchísimo a Cristina. Cambió en los últimos tiempos, pero te recuerdo que Bonadío se cambió en los últimos tiempos. Actualmente está obsesionado, hay animosidad y no es objetivo. No cumple con los requisitos que un juez tiene que cumplir. Y todos acá, nos guste o no, nos guste o no nos guste Cristina, sabemos que no es un juez competente para seguir con todo esto. Es gravísimo lo que está pasando en este país. Vos ejemplos de cosas que vos ves mal en la causa puntual de Bonadío. Situaciones de persecución, de provocación, de la forma en que encara las causas. Es permanente, todos los gestos, todos los hechos, todas las declaraciones, todo lo que hace Bonadío. Pero Diego, planteemos otro escenario igual. Independientemente de Bonadío, ¿a vos no te parece que hay suficiente causal para que esta señora expresidenta vaya a la justicia? Un juez y además tiene que ser objetivo e imparcial. Está pagando, no es por lo que creemos que hay en la causa, es objetivo e imparcial el juez. Dividamos las causas. Esta es la de Dólar Futuro con Bonadío, porque si no mezclamos y queremos que por nosotros él habla de Bonadío. Que este es el modelo que proponen donde Brancatelli o yo tenemos que opinar de la justicia. Todavía ni siquiera falló el juez Bonadío. Entonces, la justicia no es una charla de café donde cada uno opina y Brancatelli con todo respeto dice, bueno, los concordamos todo de que Bonadío no sirve. Digo, ¿a vos te parece objetivo e imparcial? Es que estamos en un programa de debate, no hace falta. Digo, es un programa de debate. Si no te querés debatir, no debatas. Es una charla donde cada uno dice lo que opina. No vas a poner las condiciones quién puede hablar o no. Conteste, a ver. ¿Puedo hablar? Gracias. Sí, pero viene así que no puedo hablar. Es un programa de debate, pero la justicia no se debate. Vos tenés la Constitución Nacional. No debatimos, entonces. Vamos al siguiente tema, cambiemos. A ver, déjalo terminar. Vos tenés procedimientos y distintos pasos legales. Vos podés recusar a un juez. Y si considerás que el juez no se autoexcluye, tenés otra instancia para ir. Entonces, no podemos acá venir a hacerle un juicio político popular. Porque no lo hacen con todo, lo hacen con Cristina. La Constitución. Estamos discutiendo. Yo de acá no voy a cambiar la realidad. Lo escuchamos a Julio. Todos los días y lo que hacen Cristina hace 10 meses. Julio. Vi una entrevista donde le preguntaban a Lula, y Lula, que siempre mereció mi respeto, decía que hay persecución de la derecha a la izquierda. Y yo pensaba, esto no se da ni en Uruguay ni en Chile. O sea, el problema no es ideológico. El delito está. Estamos intentando discutir la justicia para esquivar lo de fondo, que es asumir que los delitos están. Me parece que esto es lo que está fuera de discusión. Yo, y quiero preguntar, Pablo, el trámite procesal hay que cumplirlo, te llames como te llames. Este es un tema, Cristina entendió, vengo a Buenos Aires, evito un problema, si no me trae la policía, como le pasa a cualquier ciudadano y evitó ese tipo de conflicto. Que Cristina estaba acostumbrada a marcar la agenda, ella le molesta esto, estaba pensando, 7 de diciembre, charla delante de 2000 dirigentes que le iban a escuchar y aparece Bonadío con esta citación. Hace todo esto que ustedes están pasando de determinar ella que puede ir a Río Gallegos y decir, acá cumplí con este trámite. Ya cambió la historia, definitivamente cambió la historia. Y Cristina lo que debería hacer es cumplir esto y ella bajar el nivel. Pero yo tomo un detalle que lo contaba antes Johnny, que es esto de no convocar a la militancia. ¿Qué es eso? Ojo, yo no pienso que nada más estén pensando en evitar hechos violentos, porque si ella dice, nada hay violento y el gobierno garantiza seguridad, no tiene por qué pasar nada. Ojo con el tema de la capacidad de movilización hoy del kirchnerismo. ¿Pero qué querés decir? ¿Que va menos gente? Que va un poco. La calle, que era del kirchnerismo, hoy es de las organizaciones sociales y la CGT, como vimos hace poco. Que no hay
A ver, voy con Rodis y ya nos metemos porque abrió Pablo otro tema. Yo creo que por ahí lo hace para descomprimir y que dijo para que ustedes queden en evidencia los problemas que tiene el gobierno o algo, pero ustedes hacen otra lectura. ¿Rodis? Sí, no, lo que me lleva a pensar toda esta situación es que en Argentina es muy complicado que los que tienen el poder del Estado te lo tiren encima, ¿no? Cristina lo hacía cuando tenía poder del Estado, te mandaba a la FIP, a Bonadío le mandaba el Consejo de la Magistratura, denuncias que después nunca llegaban a nada, pero Bonadío en ese momento sintió la presión, le denunciaron al hijo, al hermano, y ahora Bonadío, empoderado, y Cristina con mucho menos poder que antes también, ¿no? Le tira el poder del Estado, el poder de la justicia encima, porque la verdad yo creo que Cristina pudo haber hecho el pianito en Santa Cruz, en Río Gallego, en la socio ambiental se lo pueden haber hecho en Río Gallegos, pero bueno, ¿no? ¿Pudo o no se puede o no se puede? No, claro, perdón. Bonadío, hoy no está, que no se puede. ¿Quién es abogado acá? ¿Hay algún abogado? Lo dijo acá. Lo dijo Campolongo, que es abogado, nos dijo que no. Gustavo López fue que lo dijo el otro día. Gustavo dijo que sí. La verdad que se podría acomodar procesalmente, pero si vos tenés que viajar a Buenos Aires, cambiás un día, cambiás el otro, a ver, Jonathan Viale. Me parece que acá lo que tenemos que entender es más allá de las rencillas personales, lo que prima es la ley. Y más allá de que se odian, y está claro que hay un tema personal entre los dos, está claro que Cristina le dijo de todo a Bonadío, le dijo pistolero, está claro que Bonadío le cae pésimo a Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de cómo se cae mutuamente, lo que importa es la ley, lo que importa es si se cometió o no un delito. Bonadío la viene buscando hace un montón a Cristina Fernández de Kirchner, no hay que ser ingenuos, tenía la causa Otesur, se la sacaron, la procesó en la causa Dólar Futuro y ahora la va a llamar a indagatoria en la causa Los Sauces. La cuestión acá no es cómo se llevan personalmente, claro. es si hay delito o no. Perdón, a ver, cierra Johnny, porque Johnny plantea un tema, no puede matar si se quiere o se odia. El tema, ¿acá hay un delito o no hay un delito? ¿Es inocente o no es inocente? Si la odia, Bonadío, no puede ser... Pará, si la odia, no puede ser... Sobre el tema de la capacidad el tema de la capacidad de movilización que planteaba Pablo, es absolutamente así. Y basta ver cada uno de los actos enrebobinado y te vas a dar cuenta cómo perdió capacidad de movilización. Si a cada rato vas a tribunales, ya no tiene expectativa. Hoy, Pablo, la capacidad de movilización está en manos de los movimientos sociales, los que el otro día metieron decenas de miles de personas. No ya en poder de Cristina. De Cristina. El 7 de diciembre eran ante 2.000 dirigentes sentados en la sillita, prolijamente en el ministerio. Pero fue bajar. ¿Cuántas veces fue Cristina a Comodoro Pi? Y esta debe ser la tercera. Esta es la tercera. Igual yo no subestimaría, a ver, es probable que el poder de movilización sea menor, de hecho es empírico, ¿no? Basta ver cada una de las situaciones en las que ella fue. También hay una cuestión de recursos, además económicos, ¿no? Para llevarlas adelante cuando uno ya no tiene el poder, ni el territorio, ni la chequera. Ahora, yo no desmerecería todavía la eventual intención que puede tener Cristina de voto en el conurbano. ¿Por qué? Yo creo que lo vamos a saber el año que viene. Pero son y es cosas, directamente proporcional. Pero son cosas diferentes. Termino con esto. Es directamente proporcional al desempeño económico del gobierno. Obvio. Si el desempeño económico del gobierno de Mauricio Macri sigue en estos niveles de ajuste, de profundización, de recesión y de pobreza, me parece que crecen las chances electorales de figuras como Cristina. Señor Levinas. El tema de la persecución que habla Diego. Yo quiero decir lo siguiente. Un juez en la primera instancia, como es un juzgado federal también, lo que hace es, considera que ahí puede haber habido un delito, siente que hubo un delito, y él ordena la investigación. Siempre el investigador va para adelante porque piensa que ahí hay algo. Pero él no es el que juzga, después viene el tribunal oral que determina si efectivamente hubo un delito. Es decir, no es absurdo, ni es ilógico, ni está mal que el juez diga, acá a esta la tengo que ir a buscar porque esta es una señora que es un delito. Es lo que piensa la persona que investiga. Cualquier investigador en cualquier lugar del mundo piensa, si no, no lo hace, que ahí puede haber algo. Después el que tiene que juzgar, el que tiene que juzgar es el tribunal oral. Sí. Eso después se eleva a juicio y ahí increíble. La capacidad de justificar que tiene de tirar la pelota afuera no lo puedo creer porque ninguno se anima a decir que no es así, pero tampoco, digo, si no fuese Cristina la que estamos hablando, estaríamos todos de acuerdo y saltarían con la mano levantada y la tablita de yo creo en eso. Señoras y señores, me lo acaba de dar la razón Jonathan Viale. Te está diciendo que Bonadío la odia. No, acaba de decir que Bonadío la odia a Cristina. Entonces la odia, porque la odia. Primero que hagan el premio y después vamos a ver si es cierto. Yo no creo que no hay buenas relaciones de los jueces. ¿Vos crees que se llevan bien? ¿Vos crees que se quieren? ¿Vos
crees que entre Bonadío y Cristina es buena onda? Obvio que no. ¿Qué les pasa? ¿Están todos borrachos? Claramente no. Claramente no se quieren. Ahora, lo que importa acá es si hubo delito o no. Vamos de vuelta, pará. Vamos de vuelta. Los delitos coincididos tiene que ser. Pero si vos crees Bonadío no la juzga. Un segundo. A ver. ¿Es imparcial? Pero es que Bonadío no la juzga. Va a contestar. No necesita defensor. Un segundito. Para defensor a Tigre. Un segundito. Yo creo que la imparcialidad hoy de muchos jueces está muy cuestionada. ¿Vos creés que Bonadío es imparcial con Cristina? Respóndeme eso. Vuelvo a decir, acá lo importante es si Cristina cometió o no cometió delito. Lo mismo corre, lo mismo corre. Discutiendo otra cosa, discutiendo la capacidad. Lo mismo corre. No me responden, hablen de lo que quieran. Te hago una pregunta a vos, contestame. Bueno, a ver si vos la respondes. De no ser Bonadío, un rato imaginamos algo. ¿No investiga Bonadío a Cristina en la causa dólar futuro? ¿Investiga otro? ¿No te molestaría o te molestaría también? Perfecto. Pero perfecto. A ver, Jonathan le dice una cosa y él entiende lo que quiere. Ahora estoy hablando yo, ¿me dejas hablar? Bueno, de a uno. Digo, no es lo importante si la odia o no la odia, porque si hay otra instancia, vamos a suponer, no porque eso es subjetivo, para vos puede odiarla y para mí no. Entonces, el problema es si hay delito o no. Aunque vos no estés de acuerdo con Bonadío, tiene instancias de apelación en caso de que Bonadío la acuse y ella considere que está mal acusada. Entonces lo importante acá no es detenerse en una nimiedad de si vos pensás si la odia un juez o no. Todos estamos coincidiendo que lo que hay que ver es si hay delito o no hay delito. Cambia la palabra, no hablemos de amor y de odio. ¿Imparcial o parcial? ¿A ustedes, Bonadío, les da garantía? ¿Quién es? No, a cualquier corporativo. Pero como como ciudadano. ¿Qué juez te da garantía, Pablo? No, ninguno, pero algunos te da garantía. Lo que tenemos que hacer es dejar... Es un papelón. Negro, perdón. Yo creo que es un papelón, dibújenla como quieran. Es un papelón que está pasando con la justicia en Argentina y como Bonadío con Cristina. Dibújenla como quieran, véndansela a la gente cambiada. Es un papelón. Pero pará. Dibújenla como quieran. Te hago otra pregunta. No se animan, no la responden. Te hago otra pregunta. Te hago otra pregunta, Diego. Cambien la pregunta como quieran. Yo te respondo, claro que es un papelón. Es un papelón. Es un papelón que ya están encontrando 300 propiedades de Lázaro Báez. Es un papelón. Ordenemos esto. Esta es la justicia argentina. Y te vuelvo a preguntar. Si vos no suponete que sacás esta justicia, ¿no llevarías a un tribunal para que juzgue a toda esta gente? ¿O para vos esta gente no? ¿Sabés cuál es la bronca de Cristina? A todos. ¿Sabés cuál es la bronca de Cristina? La bronca de Cristina con Bonadío no es si la quiere o no la quiere. Obvio. Si es pistonera. Sí. Yo lo dije el otro día. No, Diego, pará. La bronca de Cristina con Bonadío es que fue el primer juez que se metió con su plata. Que es donde más duele. Le tocó ahí. Le cortó la tarjeta. Le cortó la tarjeta de crédito, le inhibió los bienes, le tasó todas las propiedades y la obligó a insolventarse. Yo te lo decía el viernes. Cristina Fernández de Kirchner la procesa Bonadío el 13 de mayo, causa dólar futuro. El 16 de mayo lo primero que hace es agarrar su paquete de propiedades, por cierto, nada despreciable, de 13 propiedades y se lo pasa a Máximo y a Florencia. Se dio cuenta que no iba a poder usar más su dinero. Bueno, pero perdón, hago una pregunta. Si el juez la embarga en 15 millones, dijo Alberto Fernández, y ella no aceptó, cuando ella y el juez la embarga en todo, ¿es problema de ella? Bueno, ella no aceptó el embargo y fue realmente temerario y casi perverso hacia sus propios hijos, porque al no aceptar ella el embargo impuesto por Bonadío, es lo que abre la puerta a que después tengan que terminar mostrando la cantidad de millones de dólares que estaban en la caja de seguridad de su hija Florencia. Julio, ¿esto cómo sigue? Porque según Diego, los jueces ninguno da garantía, gran parte de la Argentina dice no es la mejor justicia porque por momentos duermen, por momentos investigan, pero hay presunción de delitos. El otro día lo escuché a Moreno Campo, que yo creí que pensaba. Lo vi un poquito extraviado. Un poquito. Ahora les caía bien a Moreno Campo. Tuvo un mes de viaje, tuvo un mes en Suiza. Tuvo un mes en Suiza. Pero me parece que lee el otro día. A ver. ¿Qué hace? Está en la dimensión y la cantidad de los delitos que lo difícil va a ser encontrar un juez que se haga el distraído. Punto. Yo cierro ahí. Pero ¿qué dijo Moreno? No hay forma. Recordemos lo que dijo Moreno Campo. Algo le pasó a la Argentina y esto forma parte del relato kirchnerista cuando el juez Griesa acusaba a la Argentina. Enloqueció el kirchnerismo y decía que había animadversión contra la Argentina. Cuando el juez lo que hacía era decir, no, este país está en desacato porque no paga. Punto. Bueno, pero y esto es la Diego no confía en los jueces argentinos. Si tuviéramos un tribunal internacional, él pide que investiguen a todos. Carlos, por favor. Paulo, yo quiero rendirle tributo a Diego. Es un genio el tipo. A Diego Brancatelli. Te digo, estoy en casa viendo en el living de casa. Mirá que se puso contento, Estoy acá. Ahora viene el palo, Pero fíjate, el tipo dice... Cuídate. No, escúchame. El tipo dice, hoy a la noche vamos a discutir en el programa
sobre las causas judiciales contra Cristina. ¿Cómo puedo defender a Cristina? Y se pasa el tipo 4 horas, 6 horas, y de pronto se le prende la lamparita y dice, hay que criticar al juez, hay que hablar del juez. Hace 20 minutos que estamos hablando del juez, no del delito, no de Cristina. Bueno, pero el señor tiene dudas. El señor genio. Yo lo tomo al revés. ¿Cómo le podemos pegar a Cristina? ¿Cómo le podemos y se matan para ver cómo le podemos pegar a Cristina? Es lo mismo al revés. Es facilísimo. Sí, claro que es facilísimo. Mirá, ¿cómo lo hace fácil? Son 14 propiedades. Interesante sería hablar de las preguntas que Bonadío tiene preparadas para hacerle a Cristina. Le va a preguntar, por ejemplo, cuánta plata tiene. Eso sí que es crueldad de Bonadío. ¿Cómo puede tener tiempo Cristina de contar la plata que tiene? Le va a preguntar, por ejemplo, si llega a fin de mes. Ahora que Máximo tiene un sueldo, puede ser que lleguen a fin de mes. Ahora que cobra una jubilación sola, lo único que recibe. Lo demás lo tiene todo congelado. Pero perdón, le hago una pregunta a todos. Así como Diego cree, dejemos de lado el amor y el odio y los sentimientos, Diego cree que el juez no es imparcial, que hay una parcialidad. ¿Alguno cree algo parecido? Es imparcial. ¿Alguno cree que es imparcial? ¿Alguno cree que es imparcial que levante la mano? Yo creo que objetivamente el juez Bonadío ha cometido en su carrera judicial algunos fallos que al menos llamaban la atención. Mirá, en sentido favorable a Cristina. ¿A favor de Cristina? A favor de Cristina. Bonadío Diego se puso exactamente. ¿Cómo fue designado? ¿Cómo fue elegido? Bueno, cómplice necesario en el crimen de Diego. Pero Carlos, hago una pregunta. Yo sé que es la justicia que tenemos. Lo que podemos hacer como ciudadanos, exigir que los jueces estén a la altura de la circunstancia. Yo no estoy con esto que no quiero ninguno, que todos los fiscales son un desastre, que todos los jueces son coimeros. No, pero me parece que tenemos derecho a desconfiar de algunos jueces. Moreno Campo pidió que se lo investigue a Bonadío. Bueno, pero él no puede investigar a Cristina. Perdón, ¿qué pasó con Moreno Campo? Porque Moreno Campo cuenta, porque yo lo tuve en el noticiero, y dije, ¿por qué este problema? No, porque un día el senador Barrio Nuevo tuvo un problema con un periodista, y el periodista vino porque Barrio Nuevo... No fue muy, cuando vos lo abrís el tema, no es muy claro. Yo me tomé el trabajo de llamar a los que considero saben, y todos me dijeron, Moreno Campo hace rato que cada vez que se para frente a la cámara piensa en su estudio y sus juicios, y después lo demás lo hace pelota todo. No es responsable de lo que dice y del lugar que ocupaba. Para mí hace rato que dejó de ocupar. ¿Pero por qué? ¿Está muy pro Cristina? No, ni pro Cristina. Digamos, lo ve como abogado con su estudio. No es un tipo, un jurista que mire cuál es la necesidad de la sociedad. Mira a ver cómo anda el kiosco de él. Pero termina siendo funcionario del kirchnerismo. Señor Iván. Mira, yo no sé si Bonadío es imparcial o no. Lo que sí sé es que la justicia que tenemos hoy es el legado de 12 años de kirchnerismo. 12 años que nos dejaron. Son los que gobernaron los últimos 12 años. Tal vez viene antes, pero 12 años de un gobierno y esta es la justicia que tenemos. Y eso hay que tener en cuenta, porque no solamente la justicia que encontramos estas condiciones, también el Estado en general. Y ese trabajo de reconstrucción toma su tiempo y depende muchísimo de la presión de la ciudadanía. Que no se quede quieta y que demande que se solucionen estos casos enormes. Pero es una discusión peligrosa. Yo creo que es una discusión delicada. ¿Cuál? Porque la verdad, la justicia federal, nadie acaba de ponerse a defender, y todos hemos dado ejemplos noche tras noche de situaciones que comprometen seriamente a muchos de los jueces federales. Ahora, si ponemos la discusión sobre la justicia, esta es la justicia que tenemos. Cuando haya un juicio político para alguno de los magistrados, adelante. Ahora, esta es la justicia que tenemos y estas son las causas de corrupción que tramitan en esta justicia. De modo que cuando haya avances en las causas y eventualmente fallos condenatorios, habrá que aceptarlos, porque esta es la estrategia del kirchnerismo. Decir que como la justicia es persecutoria, no hay posibilidad de... Lo importante acá que como son distintos jueces, no es solo Bonadío, pues son muchas las causas, veremos cómo actúa cada uno, si es un juez, 2, 3, 4, ¿cuántos jueces hay sobre Cristina? Son 12 jueces federales, de las cuales las causas más complicadas... En un ratito llega Cristina a Buenos Aires y lo vamos a tener porque mañana se presenta. Cerramos este No, lo que te digo es, el eje del kirchnerismo va a ser claramente hablar de Bonadío y no hablar de las causas. La causa más complicada que sí tiene Bonadío, más que el dólar futuro, es la de los sauces. Y ahí sí va a haber un llamado a indagatoria, porque ahí había cohechos.
lo que básicamente eran actos de corrupción, sobornos de Cristóbal López y Lázaro Báez a Cristina Fernández de Kirchner por el alquiler de departamentos. Me parece que ese es el núcleo central de la causa. Obviamente el eje va a estar puesto en la figura de Bonadío. Móvil con todo lo que está pasando cuando Cristina llega a Buenos Aires, estará en un ratito nada más ya pisando el Aeroparque. Hoy debatimos aquí, tenemos importantísimos invitados que se suman, la muerte de Fidel Castro y la bisagra en el mundo. Fidel sí, Fidel no, lo vamos a tratar aquí. Pero aparecieron también unas polémicas imágenes de Daniel Scioli. El sciolismo tuvo una semana brava porque estamos hablando de lo que sucedió con el ex jefe de gabinete, y estos son imágenes de Scioli en Punta Cana, está fuera del país. Sí, apareció un video de Scioli en Punta Cana. Esta es una fiesta de reggaetón con una modelo que se llama Gisela Berger. Ese es Scioli. Es Scioli. Esto pasó el miércoles por la noche. Es un vuelo que él hizo desde San Fernando, pasó por Manaus, en Brasil. Salió de San Fernando. Vuelo privado. Vuelo privado. San Fernando, Brasil, Punta Cana. Un Learjet 60, operado por la empresa Aerorutas. ¿Esta es la misma empresa que hablamos la semana pasada? Yo creo que más allá de la vida privada de Scioli, que puede hacer lo que quiera Scioli, a mí no me interesa su vida privada. Viajó con Néstor Chudnovsky, un funcionario del Ministerio de Salud. El dato judicial o el dato político es que Scioli usó para el vuelo privado la misma empresa que está siendo investigada por los vuelos que hacía cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires con fondos de la provincia de Buenos Aires. ¿No hubo un allanamiento? ¿Cuándo fue? ¿Viernes o jueves? Viernes hubo un allanamiento a la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos. ¿Sí? Bueno, ahí lo que hubo fueron 100 viajes. Cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, 75 hechos con esta empresa y 25 hechos con Aerorutas, que es la empresa que usó Scioli para viajar a Punta Cana. ¿Cuál es la denuncia de la coalición cívica? Que Scioli usaba la plata de los bonaerenses, del Estado de la provincia de Buenos Aires, para pagar vuelos que eran privados, para temas de campaña. Nada tenía que ver con temas oficiales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá no importa el lugar donde está, con quién está, si está de vacaciones o no está de vacaciones. Pero lo escrachamos igual. No, el tema es la línea que ha utilizado y lo que tiene que responder ante la justicia, y lo que importa que también, no sé, me parece que a veces los viajes no son muy oportunos. En la semana que su ex jefe de gabinete queda en una situación comprometidísima, no puede salir del país. Y el señor Carbone, porque no pueden salir del país y avanza la causa, y esa causa puede subir. ¿Sabes que tengo entendido, Pablo, que está de vacaciones? Tengo entendido que va a haber una denuncia penal contra la PSA y contra... Policía Civil Aeroportuaria. Exactamente, contra Migración en el aeropuerto de San Fernando, porque han violado han publicado el plan de vuelo privado y eso no está permitido. ¿Publicaron? ¿Eso está publicado? Sí, lo han dado a conocer. Porque esto se lo habrá grabado. Y eso esto lo grabó alguien que lo vio. Hoy esas imágenes son del boliche, pero lo graba en un teléfono. En particular acá en Argentina, y el plan de vuelo, que es privado y demás, ha sido dado a conocer y eso está prohibido, va a haber una causa. Pero es interesante si Scioli si se separó de Karina, si no se separó el año pasado, hizo campaña con Karina toda... Pero campaña con Karina toda la campaña. Pero perdóname, pero no es una antigüedad en la Argentina que está en pareja para hacer una... Esto es una antigüedad. No, perdón, aclaramos. No es la vida. Perdón, nosotros no nos importa con quién está. A mí no me interesa la vida privada de Daniel Scioli, si quiere estar con una chica de la televisión, que bailaba contigo, no me interesa. Acá el tema es cómo usaba viajes, taxis aéreos en la campaña el año pasado. La investigación, la denuncia que hace Elisa Carrió, aparecieron 100 viajes, hay varios ejemplos, un viaje a Tandil, un viaje a Córdoba, viajes de campaña. ¿Qué son? ¿Vuelos privados? Plata de la provincia de Buenos Aires. Hay un vuelo ¿te acordás que tampoco cerraba la declaración? A ver, ¿cómo? ¿Te acordás que tampoco cerraba la declaración jurada de Daniel Scioli? Bueno, hay una causa por eso. Hay una causa. Hay una causa que ahora se reabrió. Me pregunto con qué dinero se está solventando. Bueno, pero hay un juez que lo cerró. Eso. Sí, hay un juez que lo cerró. No entiendo lo del viaje entonces. ¿Cómo? No, pero el viaje, ¿sabes qué pasa, Diego? Hubo el jueves o el viernes un allanamiento y un pedido de informe porque la empresa está involucrada. Claro. Viaja con la misma empresa que está en el exterior. Toma este mismo vuelo. Está cuestionado esto, y al margen es una semana caliente para el sciolismo, porque lo que ha pasado con Pérez no es un tema menor, Julio. Quedó sin posibilidad de salir del país, embargado, investigado. Hay una cosa que está clara, que cuando los gobiernos duran demasiado se corrompen, y esta es la necesidad de la democracia. Me parece que ellos no imaginaron nunca que iban a perder las elecciones, y se dejaron una cantidad de huellas
que hoy son las que estamos viendo. Acá el cuestionamiento que le hacen es que se haya utilizado dinero de la provincia para pagar la campaña. La denuncia es por Esto dos está delitos. claro. Pero perdón, malversación de fondos públicos y defraudación. Me gustaría al decir que lamentablemente esta confusión entre la utilización de los dineros públicos para hacer campaña le cabe a todos los oficialismos, incluido al gobierno actual. ¿Por qué? Porque cuando vos sos gobierno, habitualmente, y esto lo hemos visto mucho en la ciudad de Buenos Aires, cuando el PRO gobernó durante todos estos años, es muy difícil establecer esa línea divisoria entre la utilización de fondos públicos para inauguraciones que son propias de la actividad de gobierno y la campaña política. Así que ojo, porque hay que marcarlo. Lo que dice Diego respecto de publicar el plan de vuelo, por supuesto que es violatorio. Lo que pasa es que el kirchnerismo hizo escuela, porque Damián Pacher era un joven que denunció que el fiscal Nisman había aparecido muerto y publicaron una fotografía en Twitter con el pasaje de vuelo poniendo en riesgo claramente la vida de la persona. Pero perdón, estarían mal las dos cosas. Estarían mal las dos cosas para la Argentina. Pero no ponga un ejemplo con otro ejemplo. Pero son malos los sentado allá. Son malos los dos. Vos, si hubiese estado sentado allá, hubiese dicho, no pongan un ejemplo con otro ejemplo. Yo te lo digo. En la defensa es poner un ejemplo para ti. Pero sí, pero perdón, poner otro mal ejemplo, no por vos, Débora, pero poner otro mal ejemplo. Puso un mal ejemplo de Débora para limpio. A mí no me justifica. Yo te voy a mostrar Daniel, ¿cómo es este tema? Porque vos estuviste en campaña, fuiste candidato a vicegobernador. ¿Se mezcla el bolsillo público y el privado o hay controles en algunos lados? A mí me parece que hay poco control. Siempre se habla de una cancha inclinada. El que tiene el Estado tiene todo en Argentina y por eso hace campaña con recursos del Estado. Entiendo que esto de Scioli es lo mismo que pasa en muchos lugares y que vale investigarlo. Lo concreto es que quien tiene el Estado arranca con muchísimos recursos, utiliza los recursos del Estado para hacer campaña permanentemente y quien no, quien es opositor, hace lo que puede y como puede. Como puede, pero son 100 vuelos. Vos armaste el lío, Pablo querido, cuando hablaste de aquella reunión de Scioli con Macri en Olivos. Algunos dicen que esa reunión, cuando apareció el huracán Carrió, dijeron bajo ningún punto de vista, porque con Carrió el tema es innegociable. O sea, digo, yo sigo teniendo muchos amigos, lo aprecio a Daniel, lo aprecio a Karina, a lo sumo lo iré a visitar a la cárcel como amigo si es necesario. Vos armaste el lío de esa reunión. ¿Qué pasó en esa reunión y cómo siguió eso? En esa reunión dicen ellos que hablaron de la realidad, la visión de cada uno del país, pero claramente ahí Scioli manifestó su preocupación por las causas judiciales de la provincia, las que contaba la otra vez Johnny, de el fiscal Garganta, y tanto ahí como en La Plata le dijeron, nosotros a Carrió no la podemos parar. Y te agrego un dato, con este tema de estos videos, hay alerta en el gobierno por el tema de las vacaciones de los funcionarios. Marcos Peña va a supervisar en un Excel las vacaciones de todos. La orden de Macri es vayan donde quieran, pero el tema es que no aparezcan estas cosas. Algún ministro que le gusta ir muy seguido a Punta del Este, que no lo vean bailando. Pero Pablo, él dijo que a Punta del Este podían ir. Dijo que destinos al exterior podían ir. Marcos Peña viene a Punta del Este. Pueden ir, pero pueden ir a cualquier lado. Federico Salvay, la mano derecha de Vidal. Sí, pero Punta del Este es una pregunta. Bueno, pero Daniel, si vos vas con tu plata, yo digo que hay que cuidarse. Pero tampoco, viste, tenés que estar sentado frente al Río de la Plata para hacer que sos pobre y austero. Eso lo entiendo. Lo que está claro es que la Argentina está en una hay que cuidarse, obvio. Sería importante que los funcionarios se cuiden y actúen como dicen. Me parece que eso sería claro. Carlos, te quiero hacer una pregunta. Ahora la pregunta de que lo pagan con su plata. Es la imagen. Su bolsillo es la imagen. Digo, y volviendo al caso de Scioli. Scioli lo escuchás hablar estos días y dice, el país es un desastre, cada vez hay más hambre, cada vez hay más pobres, estoy destruido, qué mal está todo esto, me voy a consolarme a Punta Cana, digamos, ¿no? Hay como ahí... con una bailadora. Hay una disociación, digamos. Pero lo ven tan así. Ahora pregúntale Vinas a Pablo y tiene datos Natalia. Pero que estén en Punta Cana Scioli. Está en una fiesta de casamiento. ¿Es contradictorio a lo que plantea Carlos ese escenario donde todos tienen que ser austeros o dar una imagen de un momento de un país de mira, si querés ser político, que sí con la cabeza, ¿sí? Yo creo que es contradictorio. Hay que cuidar esa imagen. En este contexto hay que cuidar, absolutamente. ¿Sí? Si querés... Porque hay un empobrecimiento general, no es un momento natural de la Argentina. El presidente asumió y a la oficina se fue de vacaciones. Entonces, ¿de qué me habla? Mala cosa. Bueno, Natalia, 5 veces se fue ya Macri vacaciones. Hay fotos de Scioli de ese día ya, él se fue en lancha y luego desde La Ñata, San Fernando y demás, y después tomó el vuelo en Aeroparque. Paulo era en lancha a Punta Cana. Lo que hizo... Él sigue tomando su transporte de lancha. Hay
hay varias fotos. A partir de este video seguramente van a empezar a circular las fotos. Está la foto de él ese día, obviamente los acompañantes. Pero ahora no es funcionario, con camperita. Es una fiesta privada. Ahí está. Pero la vida privada no me importa. Paulo, ni ya yo no saben qué pasa con Karina. A ver, Waldo. Nada, es una hipocresía total. Una hipocresía total decir que hay que cuidar la imagen. Hay que mostrar lo que uno es. ¿Yo sabés cuánto conozco que tiene una imagen de Carmelita descalza que tienen propiedades escondidas, testaferreadas por toda la provincia de Buenos Aires, gremialistas, políticos? Lo importante es cómo la ganó la plata. Si el tipo la ganó y viene la actividad privada y tiene cómo demostrarla, digo, tampoco hace falta que se saque una foto en Nueva York, pero si el tipo puede demostrar que se lo pagó con su plata, que no mintió, que no robó, me parece que está bien. ¿Te acuerdas de Alperovich en un camello con Beatriz Rosquet? Bueno, digo, hay matices, porque Beatriz Rosquet de Alperovich, bueno, subidos a unos camellos en esos hoteles pero con paredes de oro. Bueno, pero ahí hubo un cuestionamiento. Le dijo a uno, vago de M, yo tengo 3 mansiones. Bueno, pero perdón, hay cuestionamientos y no solo con el lugar, y lo planteo, porque supongamos que va un dirigente con una sillita y se sienta en Punta del Este. Es lo mismo que cuando los Alperovich, Tucumán, había un problema muy serio, no recuerdo cuál fue, estaban arriba de un camello. Scioli, la provincia inundada, y nosotros lo encontramos jugando un partido de fútbol y se armó un escándalo total. El problema es La Plata. El problema es que el político tiene costos y beneficios. Y parte de los costos es que indudablemente, como bien vos decís, tenés la provincia inundada, no te podés ir de vacaciones aunque sea pleno enero. Bueno, le pasó ¿Cuántas veces a funcionarios que hacen bien su trabajo han tenido que interrumpir sus navidades o interrumpir, que son pocos contados con los dedos, interrumpir sus fiestas o sus celebraciones? Son funcionarios. Porque son funcionarios. Si no te gusta, dedicarte a otra cosa. Eso que está contando Liliana, le pasó a Scioli, efectivamente, todos recordamos el año pasado. En el medio de la campaña se inundó Luján, él estaba en Italia, se armó una polémica porque era por el tema del brazo, no era por el tema del brazo, pero tuvo que volver porque fue muy criticado porque trascendieron unas fotos de él y Karina Rabolini. Yo insisto, más allá de la sensibilidad social que hay que tener, coincido con Arroyo, me parece es un momento muy difícil del país, no hay que andar ostentando. Acá para mí el tema es si está bien o no y si se usaron o no fondos públicos para hacer viajes. Ese es el tema. Porque acá la denuncia lo que marca es que además de Daniel Scioli, la denuncia de la coalición cívica, viajaban otras personas que nada tenían que ver con el estado de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Alfredo Cae, que no es funcionario, es el médico de Scioli, Matías Garfunkel, que no era un funcionario de la provincia de Buenos Aires, era socio de Sergio Spolsky, Teresa Garbesi, que es una amiga de Karina Rabolini, y que viajaban en un Challenger 601, un Learjet 60, casualmente el mismo con el que fue Punta Cana. Karina formaba parte de la campaña, viajaba gente que no tenía nada que hacer, según la denuncia, con fondos de la provincia. No somos hipócritas. Y voy con Julio. No viaja más Karina con Daniel. No están en campaña. Chicos, Paulo, no estamos hipócritas. Se conoció también cuando comenzó la gestión de Mauricio Macri que después de un acto público, el helicóptero que traía al presidente dejó a Guillermo Dietrich en el camino, en un country de su familia, etcétera. Te digo, es difícil establecer ese límite. No, para mí no. Vale para todos. No, si nos acostumbramos, los oficialismos, habitualmente en países como el nuestro, que no tienen organismos de control, ganan, no porque hagan bien su gestión y la gente los vuelva a elegir, sino porque hay abuso de poder. Si vos vas a hacer, decime cómo podés establecer un límite tan delicado entre inaugurar una obra pública y hacer un acto y la campaña política. ¿Cómo? Un ejemplo. Lo de Malcorra, que acá se defendió. Lo de Malcorra para mí fue un papelón. Malcorra utilizó fondos de Cancillería para hacer su campaña. ¿No te parece mal que los funcionarios del gobierno... ¿No te parece mal que los funcionarios del gobierno hagan inauguraciones de obras? Lo que digo es con la plata pública. Lo que digo, Débora, es bastante fácil establecer cuándo es para la vida privada, para temas personales. Todo el tiempo no lo es. Todo el tiempo no lo es. Ese es el problema. Todo el tiempo. Están haciendo inauguraciones de obras y los funcionarios o el jefe de gobierno. Pero perdón, por ley no se puede inaugurar no sé cuántos días antes. Julio, incide tanto esto porque Carrió va a ir a Punta del Este como va todos los años y no pasa la gente por al lado y le grita chorra, devolvé la plata. Se lo pagué yo. Lo grave es que la dirigencia política aparece como la única que se enriquece en un país que está en decadencia. Exacto. Ese es el conflicto real. Porque si el país tuviera el auge, entonces sería... Ahora, hay un empobrecimiento real. Digamos, en los últimos años, desde la democracia aquí, se nos cayó un 30% de la sociedad. Sí.
Y la dirigencia política tuvo una época, en especial desde el menemismo, que era todo Puerto Madero, donde lucía su enriquecimiento como si este fuera el resultado de haber mejorado la sociedad. Yo creo que ahí se plantea la injusticia. Pero no es muy berreta, yo sé que son gestos, y coincido con Daniel, que es un tipo austero, un tipo que no podemos encontrarle nada como para criticarle, pero no podemos hacer una clasificación de la honestidad o la falta de honestidad de un dirigente de acuerdo al lugar que va de vacaciones. Pero Aníbal Fernández iba con la sillita de hacerlo más grande. Algunos se quedan en la casa. Eso depende del nivel de vida. Pero ¿cómo hace una cantidad de dirigentes que hace 15 años que trabajan de la función pública con sueldos de hoy 40, 50 mil pesos para tener mansiones de 500 metros en los country? Ese o sea, es más grande que donde ¿Sabés quién dijo eso? Julio Campagnoli. Dijo, me llama la atención que ustedes no hacen un ejercicio. Vida con sueldos. Porque no hay... Y esto en todos los aspectos. O camarista, como Taylor, digo. Abogado, camarista, periodista, de todo. La mujer del César no tiene solo que ser, sino de más aparentar. Debe parecer. Hay una obligación nuestra de dar testimonio de una humildad y de una honestidad y de una sobriedad, que me parece que es lo que planteó muchas veces Pepe Mujica, ¿no? Digo, como ejemplo de decir, desde la política yo elijo. Y hay una frase de Camus donde él dice, vivo la pobreza, pero no como un sacrificio, sino como una elección. Es decir, aquí se toma el enriquecimiento como la única forma de triunfo, más allá de lo intelectual, más allá, digamos, como si ganar en la vida es solo transitar hacia el logro económico. Gabriel, te voy a quedar una pregunta a vos, ¿no? Sí, vos habías dicho que Daniel se reúne con Macri y preocupado por la situación judicial, y Macri dice, si está la carrera nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí significa que en las otras causas puede hacer algo? No, bueno. Se desprende de lo que dijiste. Ellos dicen que no tienen estando nada la Carrió no podemos hacer nada. No estando la Carrió podemos hacer algo. Tiene que ver. Lo que sí concretamente le dicen, tanto ahí como en La Plata, es que a Carrió no la pueden parar. Pues ¿A quién sí pueden parar? Bueno, habrá que ver... porque eso que estás diciendo vos deja claramente diciendo, en este caso no podemos hacer algo. En los otros casos por ahí sí, pero en Gabriel, este no. Es decir, ahí aparece Angelici. El gobierno niega que Angelici es un operador judicial. Pero bueno, acá todos los periodistas... Como que yo niegue que llueve hace un rato. Es un operador judicial y que May, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, es un hombre que responde a Angelici. Carlos, ¿cómo lo ves a Scioli? Porque él quiere discutir una pensando en la elección del año que viene, con su situación que está ahí, con el fiscal garganta compleja, con Randazzo que lo quiere enfrentar y hacer la interna que no pudieron. ¿Cómo lo ves a él? Mira, hace unos 15, 20 días estuve hablando con una persona que fue funcionario de Scioli durante muchos años, donde prácticamente toda su trayectoria lo fue acompañando, y le pregunté exactamente esto: ¿cómo lo ves a Daniel? Y me dijo, mira, Daniel podrá presentarse a alguna elección de diputado, de esto, de lo otro, pero básicamente la carrera de Daniel está terminada, la carrera política de Daniel está terminada. Yéndose a Punta Cana, está haciendo poco para desmentir a este compañero de él, a este amigo de él. Yo creo que efectivamente coincido con esta apreciación. Creo que Daniel Scioli podrá presentarse alguna vez a alguna elección, puede mantener cierto caudal de voto, pero él aspiraba mucho más y creo que definitivamente tiene que apartarse de ese sueño que tenía. ¿Cómo está dentro del espacio? Porque Máximo le tiró algunos centros para lo que podría ser la elección sin Cristina del año que viene. ¿Cómo está dentro del espacio? Porque la campaña fue dura. Tengo un dato para Scioli, y ahora voy con ese dato. Lo tuvieron que asimilar, muchos pretendían que Randazzo fuera el candidato, no era bien visto, fue una sola vez a 678, ahí lo mataban, lo tuvieron que aplaudir, y después le pasaban facturas a algunos. ¿Cómo está hoy dentro del espacio? No, yo tuve charlas al respecto de los dos lados, tanto del sciolismo como del kirchnerismo, de Cámpora, y ambos reconocen un respeto y un reconocimiento mutuo. Lealtad. Sí, de lealtad de uno con otro, de Daniel Scioli hacia el kirchnerismo hacia Daniel Scioli. Después están las impresiones y las conjeturas que han sacado los periodistas, algunos periodistas y gran parte o un sector bastante importante del periodismo. De la militancia, obviamente existía siempre esta división entre sciolismo y randacismo, Scioli y Randazzo, una parte que se resistía, otra que lo apoyaba. Después de lo que ha sucedido y de la no participación de Florencio Randazzo, yo creo que Daniel Scioli se ha ganado
en base a diferentes... Un lugar ahí. Respeto por parte de los votantes. Rodri, futuro que... Un dato, y quiero preguntarle algo a Julio con relación al futuro de los justicialistas, peronistas, kirchneristas y toda esta historia. El viernes 18 hubo un asado a la noche en La Ñata, donde fue Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Hernán Rivelmayer, Carlos Gianella. En la casa de Scioli. En la casa de Scioli en La Ñata, en Tigre. Digo, hay diálogo, ¿no? También en ese sector donde bueno, Máximo lo ponderó en 1 o 2 actos. Futuro de Scioli, Julio. Le salió una fortuna a la casa, esa mansión, esa quinta extraordinaria, y vos hablás simplemente de una casa. Pero los años de ahorro que le costó a Nieto. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? La Ñata. ¿Eso que es una casa? Todos los terrenos que están alrededor de La Ñata son todos de Scioli, y algunos están a nombre de Capanone, que es la otra sociedad de Scioli. Todo lo que es alrededor de La Ñata es todo de Scioli. Perfecto. Su declaración jurada, el metro cuadrado ahí sale 1 o 2 pesos, ¿no es cierto? Pero Carlos, el libro es mío. El juez que investigó todo dijo que está todo 10 puntos. No, pero vos hablás de casa. Bueno, pero ¿cómo se llama? No es un country, ¿qué es? ¿Una casa? Como si viviera por el complejo Scioli. Futuro. El Palacio del Kitsch. Paulo, pará, porque si no vamos a dejar pasar esto. Bueno, pero no es una casa, es un complejo lindo. Vamos a lo siguiente. Tiene un estadio de fútbol. Tiene un estadio de fútbol. Tiene un museo, tiene gimnasio. Tiene una guardería al lado. ¿Cuándo lo compró? Tiene puerto. ¿Cuándo los compró? ¿Ahora mientras era gobernador? Mientras era gobernador, sí. Ahora, Cuando pasó de vicepresidente a gobernador. Hace muchos años, él viene de una familia muy adinerada. Quebrada, quebró las Ya uno. No entiendo mal, cuando compró los terrenos era un pantano, eran inhabitables los terrenos. Era Uganda. Los indios ranqueles andaban por ahí. Tengo entendido que eran inhabitables, que eran pastizales, pantanados. Una zona pegada al río. No creo que valga eso tampoco. Ahí empezó a comprar helicópteros para poder llegar a... Estamos debatiendo este tema a partir de la aparición de un video en el portal Big Bang News, que lo publicó, y nosotros comenzamos a tocar ese tema, y ellos lo publicaron en forma exclusiva. Sí. Llama la atención de la Ñata, no es cómo hizo para comprar los Scioli, sino que puso después en su declaración jurada. Ese es el tema. 13.600.000 pesos fue su última declaración jurada, y el valor de la quinta La Ñata era de 2 millones de pesos. Yo se la compro, 13.000 metros cuadrados de superficie, 2.300 metros cuadrados construidos frente al río Luján, gimnasio, pileta, helipuerto, armadero propio. Eso te daba 913. ¿Cómo encadenamos? $97 el metro cuadrado. Bueno, bastante llamativo. Siempre aparece una información dando vueltas, no sé si es cierta, que esto podría reabrirse. Sí. Porque cuando el juez en su momento dijo, acá no hubo enriquecimiento. Acá un juez dijo que no hubo enriquecimiento, y lo que dijo la justicia. Exacto. ¿Qué futuro le ve a Scioli la historia con Randazzo, este vínculo con el kirchnerismo que en algún momento fue de desprecio y después lo aceptaron porque era o el que más medía o el que más le gustaba? Yo hubiera imaginado que Scioli, alguna vez le dije, nadie llegó al poder de rodillas. Si no te pones de pie, no llegás. Que me parece que es lo que pasó realmente. Yo me vi con él después de la derrota, una vez en un almuerzo, le pregunté y me respondía desde Cristina. O sea, al día de hoy, Scioli es un ser una imagen dependiente de Cristina. Futuro, nulo, no le veo. Al kirchnerismo futuro. Ya se fueron los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas, las organizaciones sociales. Eso se va convirtiendo en un partido, para mi gusto, de un sector universitario. Pero lo ves compitiendo en una interna, ¿no? Nunca más. No va a haber interna del kirchnerismo, porque el peronismo no va a permitir que el kirchnerismo participe de su interna. Un segundito, punto, pero no final, punto siguiente, porque último minuto llegó Cristina a Buenos Aires. Atención, Cristina llegó procedente de Santa Cruz, está en Buenos Aires, me dicen que se fue por pista para evitar el contacto con los periodistas que la estaban esperando. Cristina se fue por la pista en Aeroparque, en Buenos Aires. ¿Y mañana qué hora es con Bonadío? Mañana, a partir de las 11 de la mañana, tiene cita con el doctor... Antes de las 13, mejor dicho. Antes de las 13, lo que le había dicho. Antes de la 1 de la tarde. Supongo que al mediodía va a estar el mano a mano. Hasta ahora cumplió siempre con Bonadío. Siempre impecable. ¿Por qué ningún futuro? Porque no puede ser diputado, senador. Yo creo que el presidente tal vez no le alcanza para discutir una candidatura presidencial, porque ustedes dicen que cuando en el peronismo perdés, casi que quedás afuera. Dejemos el peronismo. Era el alfonsinismo. Se fue y tenía un poder enorme. ¿Qué quedó? Nada. El menemismo. ¿Qué quedó? Un recuerdo. Digo, en la Argentina, como no tenemos estructuras políticas basadas en las ideas, las basamos en el poder.
se pierde el poder, se disuelve todo. Carlos, ¿vos lo ves también tan apartado a Scioli? Dejemos de hablar la casa, Punta Cana, la novia y todo ese tipo de historia. ¿Lo ves políticamente ausente o es el delfín de Cristina si no compite en Buenos Aires? A ver, cometió el peor de los pecados. Yo creo que Julio lo está diciendo también, que no sé si voy a poder agregar algo, pero cometió el peor pecado que puede cometer un dirigente peronista. Perdió. Perdió las elecciones. Entonces ya está exiliado de la vida peronista. Y además, si hubiese tenido algún intento de reciclarse, no sé, pretendiéndose con Massa o con Urtubey, con el que fuera, pero no, está agarrado a los hierros que se hunden del Titanic y dice, de acá no me suelto, el Titanic tiene futuro, dice Scioli. Bueno, pobre. Paulo, ¿por qué esa dependencia? Bueno, eso anda a preguntarle a un psicólogo. Es lo que dice Diego, es una cuestión de lealtad. Porque no sé si será lealtad, sometimiento, eso es la personalidad de Daniel Scioli. Ahora, hay un dato que trasciende lo de Scioli, es que el peronismo, para mí, salió del modo cooperativo del gobierno y entró en el modo agresivo, modo campaña. El peronismo todo. Hemos visto algunas actitudes interesantes. Gioja le dijo boludo al presidente Macri. Los gobernadores voltearon el otro día la boleta única electrónica, todavía no se terminó de caer, todo indicaría que en el Senado está muy complicado. La CGT volteó el otro día el régimen de ART en un segundo, sin ni siquiera mandar un solo representante del sindicalismo. Y los movimientos sociales le arrancaron 25.000 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social. Eso es peronismo en estado de campaña, digo, para que el gobierno lo tenga en cuenta, ¿no? Atención, fin de semana con una noticia que comenzó el día viernes cuando se anunciaba desde Cuba la muerte de Fidel Castro. Todas las repercusiones, el mundo dividido y nosotros vamos a entrar en un debate, Fidel sí, Fidel no. De un lado Castro, en segundos, un analista internacional de lujo para meternos en este tema, porque Fidel divide a favor y en contra a partir de su muerte. Pero vamos a tomar contacto con Martín Rojas, que es enviado de nuestro multimedio, está trabajando en La Habana para conocer detalles de la situación a esta hora, cuando se anuncian 9 días de funeral y además una movilización impresionante en la isla. ¿Cómo te va, Martín? Hola Paulo, buenas noches, aquí las 8 menos 5 de la noche y realmente es así, las diferencias se notan hoy más que nunca aquí en La Habana, más allá de que reina el silencio en las calles de la capital de Cuba. Las diferencias digo porque cuando uno le pregunta a los cubanos qué es lo que sienten con la muerte de Fidel Castro, aquellos jóvenes con los que hablamos te dicen por un lado que lamentan mucho la pérdida de Fidel, pero creen que a partir de ahora va a haber un cambio importante y eso lo esperan ansiosos muchos de los cubanos. Los que más lo sufren son aquellos adultos mayores que están acercándose todavía a la Plaza de la Revolución para despedir a su líder, para pasar frente al cofre con las cenizas y ya participar de lo que es la primera actividad oficial de este funeral, que como bien decía va a durar hasta el próximo domingo, cuando depositen esa urna en Santiago de Cuba, después de esta caravana que va a comenzar el miércoles desde aquí, desde La Habana, pasando por 13 provincias y recorriendo 900 kilómetros de aquí de la isla, Paulo. ¿Cómo se está viviendo en las calles, más allá de lo que es la Plaza de la Revolución, la gente movilizada? ¿Cómo es el día hoy ahí en La Habana, Martín? Te decía, muy tranquilo, vos sabés que La Habana es una ciudad que todos los días, bueno, hay mucho grito, mucha gente alegre, y desde que llegamos el domingo por la mañana se observa la paz de la gente, el silencio, porque están desconcertados, no saben qué es lo que va a pasar a partir de ahora, sobre todo si se tiene en cuenta que Raúl Castro ya anunció que va a dejar de ser presidente dentro de 15 meses, en el 2018, cuando termine su gobierno ya va a ceder el mando, y es por eso que la gente está un poco desconcertada, no sabe qué es lo que va a pasar a partir de ahora, sobre todo con la muerte de Fidel. Gracias, Martín, querido, te mando un abrazo y la seguimos. Martín Rojas trabajando desde La Habana. Jorge, acá Rojas planteaba un tema, cuestión de generaciones, a favor y en contra, y cuestiones también de pensamiento. ¿Qué significa la muerte de Castro? Bueno, quizá la respuesta podría ser aproximarse por lo menos la siguiente. En el año 2006, Fidel Castro cedió el ejercicio del poder político en Cuba a su hermano Raúl. Sí.
Esto significa que la muerte de Fidel Castro este fin de semana tiene un significado más histórico que político. En los últimos 10 años el poder político en Cuba está en manos de Raúl Castro. ¿Manejaba Raúl todo? Raúl Castro, no Fidel Castro. Ajá. En términos históricos, Fidel Castro fue una de las principales figuras de la política internacional del siglo XX. Y en lo que se refiere a la historia cubana, la figura más relevante de la historia de Cuba desde la muerte de José Martí en 1898, combatiendo el dominio español. ¿Manejaba el hermano, él opinaba, desde atrás, ordenaba o no? No, la especialidad de Fidel Castro era el ejercicio del liderazgo político. Y sabía que esta especialidad, el ejercicio del liderazgo político, tiene un carácter unipersonal. A partir del 2006, el que ejercía el poder político en Cuba era Raúl Castro, no Fidel. Vamos a tocar este tema con todos aquí. Fidel sí, Fidel no, porque marca una división muy importante. Pero estamos con Natalia. Natalia, vos sos cubana. Así es. Así que vos podés opinar desde un lugar distinto. Sí, porque además tampoco soy exiliada. Entonces, hay muchos cubanos que han dejado de ser comunistas, otros que nunca lo fueron, y algunos que, dejando de ser comunistas, como el caso de mi familia, eran fidelistas. Mi papá se murió siendo un comunista creyente, aunque nos fuimos de Cuba en un momento en que se volvió muy estalinista Cuba, en los 70. Yo creo que como periodista sería opositora en Cuba, aunque sin duda sí creo siempre que el cambio debe venir desde adentro, y como cubana siempre fui muy nacionalista a que Estados Unidos, y ahora le temo las amenazas de Trump que fueron hechas hoy, con que puede ir hacia atrás y los cubanoamericanos no obtienen ventajas de esto. ¿Qué tienen que ver los cubanoamericanos? Nada. ¿Vos te fuiste a los 7 años, me contabas hoy, de Cuba? Sí. Chiquita. Sí, mi papá, como muchos extranjeros que habían ido... Mira, acá tenemos fotos tuyas, de cuando vos eras chiquita. Y Cuba, eso es Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Y vos volviste a la isla? Varias veces. Varias veces. Con una brigada a pintar escuelas, y eso es otra vida que tuve. Otra vida. ¿Qué hacías? ¿Y la última vez que fuiste? ¿Qué te has convertido, Natalia? ¿Y la última vez que fuiste, Natalia? Por eso soy crítica. La última vez que fuiste. Porque sé lo que es. Pobre tu sé las necesidades que pero pasa quiero el que vos pueblo, lo cuentes porque nosotros podemos opinar desde el amor, no desde la desde otro lugar. O acá mucha gente ha ido, viste, que van a Venezuela o a Cuba en carácter de turista y opina de ese lugar. Vos sos cubana, vos tenés una raíz en ese lugar, vos te fuiste y vos volviste. ¿Qué sentiste las últimas veces que volviste ya siendo una mujer? Una diferencia de cuando uno es un chico y forma parte de un contexto familiar. ¿Qué sentiste las veces que volviste sola? Bronca porque yo tenía dólares y volví en distintas etapas. Hay etapas en donde los cubanos tenían vedado, prohibido entrar a lugares. A mí me trataban como extranjera, se me ofrecían para casarse los hombres, casi prostituyéndose. No, se prostituían, se prostituyen hombres y mujeres en Cuba desde muy temprana edad, porque hay mucha carencia en Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, también en la época en que mi papá, nosotros nos manejábamos como extranjeros casi como diplomáticos y con muchos privilegios, pese a que mi papá era un hombre austero, iba a cortar caña como cualquier cubano. Ahora, ¿tu mamá también? ¿Tu mamá? Mi mamá sí, ¿cubana? Mi mamá participó de la lucha, pero mi mamá quizás también en silencio y con mucho respeto dejó la isla con diferencias, pero hoy está conmovida por Fidel, porque ella es de una generación que vio mucha prosperidad y además el pueblo cubano tuvo dignidad con Fidel. Esa es la cuestión. O sea, es muy complicado. Esto que decís porque lo transmitía Martín, la cuestión generacional. Los mayores hoy sienten por Fidel y los más jóvenes tal vez se sienten como un poco aislados. Vos me dijiste bronca. ¿Por qué bronca? ¿Viste? Injusticia, porque tienen cosas que todo el mundo las remarca. Educación, salud, y otros dicen, tienen educación, tienen salud, pero no tienen libertad. No, bueno, ser testigo de Jehová en Cuba, ser mínimamente crítico, ser gay, te costaba ya, primero la pérdida de honores, ya dejabas de pertenecer al honorable, al hombre nuevo, al gran comunista, al comunista ejemplar, al kirchnerista ejemplar. Dejabas de ser, y después si alguien se enteraba, los comités barriales de vigilancia permanente, que bien lo cuenta Leonardo Padura, en un libro llamado El hombre que amaba a los perros, que es la vida de Trotsky y el asesinato, la verdad que eso implicaba que te tiraban
pegaran huevazos, tomatazos en tu casa y que eso fuera un desastre. Y obviamente la gente de Miami, que tiene mucho odio, a mi entender, yo no comparto eso porque no le deseo la muerte a nadie y odio ese festejo que están haciendo descarnado y además Trump le habla a ellos porque lo votaron. Verdaderamente era un desastre vivir en Cuba. Entonces la sociedad es muy compleja. ¿Te imaginas haber hecho una vida en Cuba? No ser siendo hoy... periodista, no. Siendo médica, cubana, sí. Siendo cubana. Porque mi papá... ¿Te podrías haber quedado en la isla? Y hay muchos cubanos que están contentos de pertenecer y no son idiotas, sienten eso. La verdad que Cuba es un pueblo muy complicado. También es cierto que hay muchas morales, ¿sí? Y muchas morales porque cuando yo he ido a Cuba, una cosa es en público porque hay un régimen y otra cosa es en privado. O sea, y hay un partido único. ¿Qué significa en público y en privado? Que muestran una cosa y después... En privado le hablé... De Fidel primero que no se lo nombraba, se le hace así, la chiva, el chiva. Para no nombrarlo. Después... Reverencial. Porque hay temor. Bueno, también es un temor reverencial. También le decían el caballo, que tiene otra historia el caballo, pero no se lo nombraba por temor, se habla de bajo. Pero el temor tiene, digo, está fundado a mí. Es interesante, el pueblo muy interesante está desideologizado y también quiere consumir, es lo único que le importa. Claro, recién Paulo decía, bueno, muchos conocen las playas de Cuba. Yo fui a trabajar como periodista. La verdad fui cuando ya había asumido en el poder Raúl Castro. Y la verdad que vi cosas muy interesantes para contar. Es experiencia personal, ¿no? No voy a hacer ningún cuestionamiento ni filosófico ni histórico. A mí me tocó entrevistar, por ejemplo, a Vladimiro Roca, que es un disidente, que además es hijo de Blas Roca, prácticamente un fundador del Partido Comunista Cubano, lo mismo que a Marta Beatriz Roque. Ellos fueron encarcelados junto con un grupo que se llamaba el Grupo de los 75 en el año 2003 y les hicieron causas judiciales. Ellos eran simplemente una línea interna opositora, ¿sí? al gobierno cubano. Una contradicción, fíjate, la figura jurídica de sedición pacífica. Y así con muchos disidentes. También me tocó entrevistar a la ya fallecida, lamentablemente, Laura Pollán. Estuve en su casa. Laura Pollán es una de las fundadoras de las Damas de Blanco y luchaban justamente por la libertad. Lo mismo me tocó conocer a Joanny Sánchez o a Hilda Molina, que en ese momento no podía ver a su hijo que tantos años llevaba en la Argentina. Lo que digo es que es muy interesante todo lo que hacía referencia Natalia y vos respecto de ciertas cuestiones que sucedieron en Cuba con el acceso a las dignidades del ser humano. Es buenísimo porque ella tiene la raíz ahí para opinar. Pero nunca el precio, a mi modo de ver, nunca el precio debe ser la libertad. Y la libertad, la verdad es que se siente en Cuba como una falta y un reclamo muy fuerte. Ya sumo a Leandro y a Ariel, que son cubanos y van a tocar este tema. Está Jorge Tellerman. Hola, Jorge. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, caballero? Un gusto verte. El mío. ¿Todo bien? Muy bien. Y también conmocionado, si bien es algo que podía pasar. Biológicamente tenía que pasar. ¿Cuánta especulación hubo con Porque cuántas veces anunciaron la muerte de Fidel Castro. Me acuerdo que García Márquez contaba, cuando yo fui embajador de allí, de una amistad que me honra con García Márquez, y él contaba que esas entrevistas, que después aparecen, aparte de ella en sus memorias, cuenta, como recordarán muchos, García Márquez fue una especie de intermediario oficioso en lo que parecía que iba a ser lo que ahora es el otro con Obama, que iba a ser la vuelta de página de ese anacronismo de la falta de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y él era intermediario, Clinton, presidente de los Estados Unidos, Fidel, no Raúl, de la presidencia, luego la affair Lewinsky y el casi impeachment que le hace el Partido Republicano aborta ese proceso. Pero contaba que en la primera de las reuniones que tiene con Clinton, dice, bueno, pero usted hace cuánto que no lo ve al comandante. Dice, la última vez que ustedes dijeron que había muerto. Claro, porque lo dijeron 1000 veces. O sea, porque decían constantemente que... Claro, fue una noticia que hasta que no apareció Raúl Castro diciéndola, algunos tampoco lo creían. Me parece que lo que nos mueve a muchos, leí algo que había escrito Julio el otro día, es, más allá de lo que puedan opinar los amigos cubanos, que son quienes más derecho tienen de entender lo que pasa en su propio país. Pero me parece que lo que sí hoy uno mira, que por un lado se fue el hombre, el último personaje del siglo XX, ¿no? El último protagonista de una guerra fría, donde Cuba, por eso y por las propias características del proceso cubano, fue protagonista durante 40 años. Un liderazgo. Un liderazgo personal de Cuba, tuvo una presencia durante, Julio lo decía la otra vez, a cuántas generaciones marcó lo que creíamos en su momento, que era una nueva sociedad que podía organizarse, que después las experiencias de los socialismos reales, muchos creemos
fracasada en muchos aspectos, eso no quiere decir que no pensemos que hay otra forma de hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste en funciones? 1 año y pico, 2 años. Nos vas a contar, amigo Nos vas a contar. Hola, Abel. Hola, Leandro. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Leandro. ¿Cómo está? Los dos cubanos. Yo soy cubano y uruguayo. Yo soy hijo de uruguayos. Hijo de uruguayo, pero naciste en Cuba. Sí, que se asiló. ¿Y Abel? Soy cubano, nacido en Cuba. ¿Cuánto hace que andan por aquí o por Uruguay? ¿Cómo es la vida de ustedes? Mis padres fueron presos políticos. ¿Presos políticos? Uruguay. Sí. Mi padre se escapó de la cárcel. Ajá. En la época de la dictadura. Ellos eran militantes del Frente Amplio. Actualmente el Frente Amplio está en el gobierno, pero en ese momento... exacto. Militantes comunistas los dos. Y bueno, se escaparon, se asilaron en Cuba y allí nacimos, dos de mis hermanos y yo. Exacto. Abel, Fidel sí, Fidel no, porque está dividido el mundo, pero decía recién Martín Rojas, que me gustó, que hay una cuestión generacional para hablar a favor o en contra. Como en todos lados hay divisiones, pero es importante ver lo que está pasando en Cuba también. Yo difiero porque yo soy joven, me considero joven. Y en porcentaje de sociedad, si lo tiramos a ver, Fidel sí. Fidel sí. Además, se puede decir muchas cosas de Fidel, muchísimas, a favor, en contra. Un personaje fue. Que si dictadura, que si no dictadura. Fueron 50 años del poder. Si hubiese sido una dictadura real, como se plantea en casi todos los medios, ¿por qué no se cayó? Me consta que en el país, en épocas de ponerle los 1 de mayo, los carnavales, se desarma el país. Me consta. Se desarma el país. Supuestamente esa no sería la fecha ideal para tumbar o derrocar la famosa dictadura. Julio, ¿qué es lo que escribió usted? Me gustaría conocer su pensamiento sobre la situación de Castro. El régimen sí, el régimen no, porque más allá, como dice Jorge, acá tenemos la división, que ya estaba el hermano en el poder hace tiempo, ¿no? Estuve varias veces en Cuba, una con Jorge Telemann, embajador, y otra que fuimos con Levina. Qué lindo dúo, ¿no? Cuente más. Qué lindo dúo, Y las fotos son comprometedoras. Invitados por un empresario marxista que defendía totalmente pero fue el cruce entre los sueños de la revolución y el estalinismo y la dictadura. Las dos cosas estaban presentes. Y uno se encontraba que en nuestra generación, Cuba formó guerreros, digamos, no dio ningún triunfo. El Che Guevara y la violencia no dieron en América Latina un solo éxito. Miles de vidas entregadas. Ahora, digamos que eso fue la última expresión de la voluntad de cambiar el mundo que tuvo el marxismo, que, insisto, no fue capaz de reunir la voluntad de justicia con la libertad. Petrella. Mira, quiero volver a la emoción de Natalia hablando de Cuba, porque la emoción de Natalia nos indica algo, que la pregunta real no es Fidel sí o Fidel no. Pero hay una respuesta, que hoy es claramente Cuba sí. Y esta posibilidad que se le abre a Cuba, habiendo cerrado un pasado, abriéndose un futuro donde ojalá en Cuba tengan la posibilidad de discutir la sociedad que quieren. Y eso requiere de libertad, obviamente, que ha faltado, pero se abre un abanico de posibilidades enormes para Cuba. Y tenemos toda la esperanza de que toda América Latina apoye este proceso de transición y que Estados Unidos también no cometa el error de pasado de aislar a Cuba, que le da una excusa. Ahora vamos a hablar también de cosas que todo el mundo habla, la salud, la educación, la falta de libertad, pero ¿qué tenemos? ¿Datos? No, a ver, yo en Cuba lo que vi fue pobreza, vi humedad, vi oscuridad, vi una sociedad profundamente culta, brillante. A mí me pedían libros. Educada. Cuando iba y charlábamos, íbamos a comprar libros con la persona a la que fui, era... ¿Me querés dejar este libro? Hagamos intercambio. Era el pedido todo el tiempo y eso me impactó para bien. Y muchas ganas de votar. Muchas ganas de votar. Me preguntaban cómo es en la Argentina, cómo voto, y muchas ganas de votar realmente, no votar solamente al partido único, que es el Partido Comunista. Y si me permitís, creo que la muerte de Fidel, como decía Castro, es mucho más simbólica que políticamente real. El poder ya estaba terminado y me parece que es la muerte del siglo XX de por sí, porque se planteaba una falsa dicotomía con Cuba que un poco lo explicaba recién Débora, que es igualdad, que es que haya un poquito menos de desigualdad económica,
pero ¿a qué precio? Al precio de que no haya elecciones libres, que no haya partidos políticos, que no haya sindicatos, que no haya alternancia política, que no haya libertad de prensa, que no haya libertad de expresión, que no haya libertad de asociación. Entonces, esa falsa dicotomía que se discutió durante todo el siglo XX, libertad e igualdad, era una falsa dicotomía y tiene que terminar. En algún momento el mundo tiene que demostrar, y yo creo que ya lo demostró, que pueden convivir libertad e igualdad. Y hay algunos estados del norte europeo, que son pocos, que demuestran que se pudo domesticar el capitalismo salvaje. Que la única opción no es restringir todo al nivel de una dictadura. Ya le voy a preguntar a Jorge cómo lo sigue, ya voy con todo. Ya le voy a preguntar a Jorge Castro cómo sigue todo esto, porque sin duda, más allá que el poder estaba en su hermano Raúl, hay que hacer una lectura. Adversario. Amigo, digo, termina el ciclo como convocando a la unidad. Fidel no lo hizo. Jorge, ¿cómo sigue esto? Porque usted me plantea que Fidel ya estaba como en otro rol, pero el Papa Francisco trabajó mucho ese puente entre Estados Unidos con Obama, con los Castro. Hoy no está ni Obama, en breve va a estar Trump, ya no está Fidel y está Jorge. ¿Cómo sigue todo esto? Yo creo que se podría hacer la siguiente afirmación. Sí. En los últimos 10 años, Cuba, con el liderazgo de Raúl Castro, ha realizado un proceso extraordinario de reformas y apertura al mundo. En este periodo de 10 años, lo más importante que ha ocurrido en Cuba es una reconciliación nacional entre los dos sectores en los que está dividido el pueblo cubano. El pueblo cubano de la isla y la comunidad cubana norteamericana. Esta reconciliación nacional tiene 3 puntos que la unen y que la certifican sobre la base de la alianza estratégica entre la Iglesia cubana y el régimen de Raúl Castro. Esos 3 puntos son la afirmación de la nación cubana, que es el principal legado de la obra histórica de Fidel Castro. La segunda, la reconciliación nacional del pueblo cubano. La tercera, un proceso ininterrumpido de reformas y de apertura al mundo. Jorge. Sí, que además, es claro, digo, pues, coexistieron las situaciones, como bien dice Jorge, la reanudación de relaciones con los Estados Unidos, proceso de una voluntad política, pero con unas reformas que venía de mucho antes. Hay un material de esa gran consulta que se hizo al pueblo cubano, de cómo querían hacerse los cambios. Cuba está estableciendo un proceso no solamente económico, desde mi perspectiva, ineluctable. Hay un camino hacia formas de organizar su economía completamente decidido y que no tiene que ver con la circunstancia ni de la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, ni la muerte de Fidel, sino una decisión del pueblo cubano, de su dirigencia, de ir hacia... Sobre todo obligada por las circunstancias. Recordemos que se le corta sin duda, se le corta primero con el tema de la caída de la Unión Soviética y después ahora con Venezuela. Ese proceso de cambio es ineluctable. Y también una situación que yo también encuentro muy diferente en esta generación del pueblo cubano, de la nación cubana, que vive en la isla o que vive fuera de la isla. No existe ese grado de encono que existía en nuestras generaciones anteriormente con los sectores más recalcitrantes de Miami. Hoy hay una voluntad, da la sensación, y ojalá que así lo sea, pues la comunidad internacional está esperando que Cuba, como bien decía el padre, se abra el mundo y que el mundo se abra a Cuba, y que realice un proceso hacia formas de vida, tanto materiales como de libertades individuales y de todos los aspectos, que sea buena para el pueblo. ¿Por qué no hablan de democracia? No, porque está bien lo que dicen. Cuando se habla de apertura me parece que hay que ponerle algún rótulo, ¿no? Yo le preguntaría también como ex embajador, porque yo cuando trabajé como periodista en La Habana, lo que me llamó la atención es que la disidencia cubana, no estamos hablando de gente ideológicamente con ideas de derecha ni mucho menos, la disidencia cubana eran revolucionarios que lucharon junto con Fidel y que durante el tiempo en el que intentaron tener algún tipo de divergencia o de disidencia interna política, terminaron con procesos que los llevaron a 20 años de encarcelamiento por figuras jurídicas muy extrañas, como decir sedición pacífica. Y te quería preguntar por la comunidad internacional, porque la crítica que hacían es que los líderes del mundo, los líderes occidentales que visitaban la isla, todos, de América, de Europa, no habitualmente caminaban por las alfombras rojas que les ofrecían los Castro sin reunirse con la disidencia cubana, y eso era muy doloroso para muchos de ellos. Muy brevemente, la comunidad internacional marcó los puntos, algunos países de la comunidad europea marcaron algunos puntos de disidencia muy grandes, por ejemplo en 2003-2004. Está más allá de toda discusión, afortunadamente hoy en la comunidad como la Argentina, qué forma de organización de sociedad queremos. Nosotros no podríamos concebir una sociedad en la que el desarrollo económico y el respeto por las libertades individuales no fuera par y paso. Eso está más allá de nuestra discusión. Si queremos entender procesos políticos de otros países y de otros momentos,
Es bueno también tratar de mirar las cosas como sucedieron, recordar que la Revolución Cubana sucedió en medio de la tensión este-oeste, de la Guerra Fría. No sucedía Cuba solamente, sucedía Cuba, sucedía Vietnam. La Revolución de Cuba fue en contra de una dictadura sangrienta, no de un gobierno. A ver, ¿quiere participar Alcira Argumedo? Hola Alcira, bienvenida, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Se enmarca en lo que se llamó la Revolución del Tercer Mundo. Pensá que entre el fin de la Segunda Guerra y los años 70, el 75% de la población mundial, que desde los 4 siglos anteriores venía sometida a dominios coloniales o neocoloniales, inicia estos procesos de liberación nacional y social o de descolonización, gobiernos populares en América Latina. Una conmoción impresionante, porque esto vos lo señalabas, era la Revolución Cubana, pero era la China, la independencia. ¿Y hoy qué es Cuba? Hoy. Lo que pasa es esto, si vos estás 50 años resistiendo a la agresión de la principal potencia del mundo, a 130 kilómetros, costos vas a tener. 4 millones de cubanos están fuera de la isla. ¿Cuántos se fueron de la isla? 4 millones. 4 millones. Muchos arriesgando su vida. Carlos. Hace muchos años yo era corresponsal en América Latina del diario. Sí, prácticamente todos los países de América Latina, menos Cuba, que me negó la visa porque decía que yo trabajaba para el diario La Nación. Pero no quería hablar de eso. He leído, a propósito de la muerte de Fidel, de todo. Diarios de acá, de afuera. Obvio. Y hubo datos que no he visto y que son muy llamativos. Uno, ¿cuántos fusilados tiene el régimen, la dictadura de Fidel Castro? 3.100 dicen. 3.100 fusilados. Fusilados. No estoy hablando de la última dictadura argentina. Fusilados con nombre y apellido. 1.200 desaparecidos sobre una población de 11 millones. En porcentaje, las cifras son más dramáticas todavía de la última dictadura argentina. Ahora van a contar a los chicos. No me retiro, porque si ustedes que son los argentinos hacen afirmaciones de ese tipo. No, pero vamos a hablar. Quédate, vamos a hablar. No, falta de respeto. Pero vamos a hablar contigo. Hablar de Cuba de esa manera cuando ninguno ha vivido en Cuba. Pero lo hablas vos. No, me retiro, no vale la pena. Bueno, se va, a ver, se va. No vale la pena. Se queda Leandro. Bueno, no coinciden. Te mando un beso grande. Bueno, pero ibas a tener la oportunidad de hablar. ¿Querés quedarte? ¿Hablas vos? ¿Quiero quedar? ¿Para qué? Pero para que lo hables. Cuando estaba hablando cortaron. Ahora siguen diciendo, ustedes que son los que han vivido en Cuba, digan. Bueno, señora, hay una señora nerviosa también ahí, no quieren, listo, usted se queda y nos cuenta, sin ningún problema. Leandro, no, yo quería... No está de acuerdo, con respeto. Yo no tengo ningún problema en hablar. No tengo problema en hablar, me invitaron. Perdón, señor, ¿cómo? Si le llega... Pero hablamos de todo, quédate a ver y hablamos de todo, con total respeto. Te estoy preguntando a vos. Pero querés hablar, yo te hago... Pero no hay ningún problema, pero perdóname. No, pero... ¿De qué estamos hablando? De todo lo que vos quieras. ¿Vos qué querés hablar? ¿De Cuba y de Fidel? Hablemos. Exactamente lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina. Ajá, bueno. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde desprestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito, y entonces veremos nosotros, somos, como le dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. Pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Bueno, pero escúchame. Bueno, listo, gracias, hasta luego, no estás de acuerdo. Hay más gente para seguir opinando. Leandro, a ver, usted que es cubano también y se queda. Yo quería hacer algunas precisiones. A ver, la que quiera. Porque ustedes me invitaron cuando yo salía de la embajada, fui a firmar las condolencias como... ¿estuviste? Sí, fueron ahí, perfecto. Con mis hijos y mi señor. Y ahí se acercó un productor, me invitó, yo vine, aunque no me gusta mucho la dinámica de... yo no tengo oficio para estas cosas. Perfecto. A nosotros no nos importa pero qué piensa la gente, quiero precisar algunas cosas. Cuente. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidos. Ajá. Eso es un disparate. Sí. Si tú me hablas de los fusilamientos, de la época de la cabaña, los primeros 6 meses de la Revolución Cubana, en Cuba hubo fusilamientos que los paró Fidel además, los tribunales populares. Efectivamente existieron. Yo creo que no ha habido ningún fusilamiento desde el año 2003, cuando la lancha... de los 8 años. No, del año 2003, del año 2003. Fue cuando se generó eso de los 70... Sí, pero está bien, pero no hubo fusilamiento. No hubo, perfecto. Hay condenado, porque en Cuba, en la Constitución cubana está prevista la pena de muerte, algo que... Está la Constitución. Sí, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No obstante, en la Constitución cubana está prevista
habitualmente, y esto ha sido así los últimos 25 años, o 30 años, se aplica lo que se llama la moratoria, es decir, que no se aplica la pena de muerte. O sea, se aplicó sí en el caso de la lancha que cruzaba la bahía de La Habana, porque fue una serie de sucesos que en esos días, 2003, recuerden esa época, porque fue la época de justicia infinita, la guerra de Irak, hubo una serie de secuestros de aviones en Cuba. Algunos llegaron a Miami. En uno en particular, Fidel participó de la negociación con los secuestradores, desde el aeropuerto José Martí. Se pusieron de acuerdo en que viajara con 30 pasajeros cubanos. Cuando llegaron a Miami, liberaron el gobierno de Estados Unidos a los secuestradores, detuvieron a los cubanos, a los pasajeros. Y había realmente cierto temor de que esa serie, que fueron como 10 o 9 secuestros de aviones, permitiera de que algún loco tomara un avión, lo diera contra algo en Miami. O sea, había cierto contexto mundial. Y te pregunto algo, Leandro. En ese caso, unos muchachos secuestraron una lancha, muy importante porque trafica gente en la bahía de La Habana, entonces, y había extranjeros, franceses, y esas personas que fueron secuestradas fueron condenadas a muerte y no se aplicó la moratoria. Por la moratoria que se aplicó. Fue la última vez que se aplicó la pena de muerte. ¿Y hubo moratoria? No hay 1.200 desaparecidos, es mentira. En Argentina hay desaparecidos. Pero en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, ¿y el tema de la libertad? Ni hay ninguna denuncia de Amnesty Internacional ni de nada de desaparecidos. Porque hay que ser, ni tampoco fue el Papa Francisco a hablar de desaparecidos. Otra cosa que quiero aclarar a Viale. Jonathan Viale. En Cuba no se vota el Partido Comunista. En Cuba hay un sistema electoral que no tiene absolutamente nada que ver con la votación de un partido. En Cuba se vota la Asamblea Nacional del Poder Popular y las asambleas provinciales. Se votan candidatos. El partido tiene expresamente prohibido presentar candidatos. Los candidatos se presentan a través de digamos la especie de circunscripción vecinal, que tiene que ver con los CDR, como dice ella lo cita Padura, pero bueno, los CDR no son eso. Está bien. No se vota así. Y sí existe un sistema electoral que está previsto en la Constitución cubana y que fue refrendado, porque eso se votó en referéndum en el año 1976. ¿Cuántos partidos políticos hay? En Cuba hay un partido único, eso es cierto. Y yo entiendo que para ti la democracia sea, como en el mundo occidental, reina. No, en el mundo occidental domina un sistema democrático, un tipo de democracia que se caracteriza por que haya diferentes partidos que compiten en elecciones más o menos abiertas. Esa es la democracia que domina, pero el poder compite más o menos de forma abierta por el gobierno. Pero el poder, por lo menos desde nuestra concepción, lo tienen en general las corporaciones económicas. Bueno, hago una pregunta. En Cuba hay un partido único, pero el poder lo tiene el pueblo. Si no es así, si no cree que es así, deben entrar a Cuba, ya han probado. No, bueno, no es verdad que Fidel divida a Cuba. Fidel une a Cuba. Dividirá el mundo. Fidel es el consenso. Mucho respeto sobre el sistema electoral cubano. No lo noté eso, el respeto, pero igual te respeto a ti. Bueno, lo mismo digo. Porque me decías que había... que no me respetas. No, te respeto, ¿cómo no te voy a respetar? Que habías hablado con un cubano que decía que querían elecciones. No, esa especie de pantomima, dijiste. Bueno, me pareció un poco... Mi pregunta es si a vos te parece bien que haya un partido único. No, no es esa es tu pregunta en relación con cuál es mi posición política o mi posición filosófica en torno a el sistema electoral cubano. Yo estoy a favor de un sistema electoral donde se elija por circunscripciones cercanas. Porque te voy a explicar por qué. A ver, y te hago otra pregunta. Te explico por qué, perdón, no sé qué... No importa, ahora lo contamos. No hay problema. Porque a mí me parece que la democracia, como dirían los griegos, es algo de cercanías. Esto es una posición personal, admito que se pueda discutir muchísimo. No me parece justo que para uno acceder a posiciones de gobierno o de poder deba tener millones de dólares. Y si esa es la necesidad, como es el caso de Estados Unidos, entonces realmente para hacer un partido, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina? Una barbaridad. En Cuba no es así. Es cierto que es indirecta la elección del presidente, se elige la asamblea, pero yo creo que cualquier vecino en Cuba... Bueno, abro otra pregunta, el tema de la libertad. ¿Qué opinás vos de eso? ¿De los derechos, de la forma de vivir? Bueno, ahí está. Yo les voy a responder lo que yo opino. Pero por supuesto, vos opinás lo que vos quieras. Acá muchos son turistas que van a un all inclusive y opinan. Primero, yo voy a decir, porque es un testimonio muy personal, ¿no? Mi familia le debe la vida a Cuba, ¿no? Si no estarían muertos todos, o no sé cómo estarían. Nosotros le debemos la vida a Cuba. Esa es una deuda de gratitud que es verdad que condiciona mucho mis dichos, pero yo hablo desde el corazón. Tal vez, creo que noté, aunque tenemos posiciones
distinta. Natalia, que es cubana. Natalia, algo parecido. Es que yo lo entiendo y coincido con los muertos y desaparecidos, que no hay ninguna situación y que hay un relato desde Miami donde además la disidencia original, ahí complemento con Débora, la verdad que en los primeros tiempos la disidencia solamente tuvo un amigo que es Estados Unidos y una financiación. Bueno, vayamos al tema de la libertad, vayamos al tema de la libertad de los derechos. Me preguntaste. Por favor. Cuando el triunfo de la Revolución Cubana, nuevamente son apreciaciones personales, pero por los derechos conculcados en Cuba, para las grandes mayorías, pero las enormes grandes mayorías, porque Cuba no era Argentina. Este es un país rico y Cuba no es un país rico, es un país pobre, o sea, en sus riquezas naturales. Los derechos conculcados a las grandes mayorías eran prácticamente todos los que tienen que ver con el acceso a algún tipo de calidad de vida. Hoy me pueden a mí decir ustedes que en Cuba todo el mundo es pobre. No. Yo le digo, mire, si ustedes tienen, algunos de ustedes tienen fortuna, yo le digo que si ustedes estuvieran en Cuba serían pobres. Pero los pobres cubanos llegan a la universidad y la terminan, ¿eh? Yo no sé si los pobres de solemnidad aquí llegan a la universidad y la terminan. En Cuba la gente es pobre, pero si un cubano tiene un problema de salud y tiene que ir, no hay ninguna autorización de no sé qué. Perdóname, pero el problema no es que sean... Ahí disiento contigo, mucho, en serio, y te lo digo, y esto es grave en Cuba. Porque el problema es que en Cuba no son todos pobres hoy. En Cuba se ha formado una serie de castas y de clases sociales de cubanos que ha dejado a grandes creyentes comunistas que no participaron y no fueron funcionarios de las empresas mixtas, que no tenían acceso al dólar, que no tienen familiares en Miami para que le dejen una cuenta en los bancos y por lo tanto sí son pobres. Entonces, diciendo con eso, porque la pobreza... Yo creo que uno de los retrocesos, quizá condicionado por las circunstancias históricas, pero uno de los retrocesos indudable de la revolución fue tener que autorizar nuevamente el dólar. Es cierto que eso, a partir de las remesas que mandan del exterior, hace que se genere un pequeño sector de la sociedad que tiene familiares en Cuba y que puede mandar remesas, que reciben esos dólares y bueno, tiene un poder económico que es distinto. Es una gran contradicción Cuba. Pero perdón, es una gran Leandro plantea... Porque donde se introduce el dólar... o donde se introduce la dinámica del capital empiezan a aparecer desigualdades. Se vive dolarizado en Cuba. El cubano, el joven, quiere un dólar. Le pones así, un Habana Club, le pones un Chivas Regal, agarran el Chivas Regal. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero lo que plantea Leandro es el tema de los derechos. O sea, 300.000 cubanos fueron voluntarios. Lo cuenta García Márquez, que hablaba de García Márquez, la operación Carlota, a pelear en África. Vos decís que estaban en el dólar. 2.000 muertos puso en África para liberar Namibia o Angola, o enfrentarse con las 7 armas nucleares que tenía Sudáfrica. Vos decís que veían el dólar. Miles de cubanos van ahí a combatir el ébola en Uganda y tú dices que persiguen el dólar. O hacen la misión más médicos en Brasil y persiguen el dólar. O aquí vienen también aquí a operar los ojos de la... Y vos decís que persiguen... No, hay cubanos que persiguen... Y yo creo que si tú vas como turista a La Habana... Sí, yo no estoy diciendo que en Cuba todo el mundo sea igual. Hay cubanos que vos vas a La Habana, que están al lado de los hoteles, que hacen el negocio. Perdón, un segundito. Natalia dice que la última vez que fue, o las últimas veces que fue, y ella también es cubana como vos, sintió bronca. ¿Vos volviste a Cuba cuándo? Volví. La última vez que estuve fue en el año 2013. ¿Y qué sentiste? Mucho que no voy. No, yo no sentí bronca. Al contrario, tuve la oportunidad de ir y fui al teatro de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, porque se hacía el recibimiento... Yo soy bioquímico, ¿no? Se hacía el recibimiento colectivo de una generación de médicos. Sí. Y me emocioné. Había médicos argentinos recibiéndose ahí. Había médicos africanos. Había que verlos con esas vestimentas típicas que usan del África. Médicos, 70 médicos de Guyana. ¿Cuántos médicos se reciben en Guyana? De Guyana. Sí. Sin ni facultad de medicina debe haber en Guyana. Perdón por si porque quizá haya, pero 72 médicos Bolívar. Me acuerdo de ese día. Yo me emocioné. ¿Sabés lo que le dejaban? ¿Sabés lo que le dejaban en la silla donde estaban los médicos que se iban a recibir en acto colectivo? Sí. ¿Sabés lo que le dejaban como regalo la Universidad de La Habana? El diario del Che en Bolivia. ¿Sabes por qué? Porque eso es ser un médico al joven. Sí. Es emocionante. ¿Cómo voy a sentir bronca yo? Obviamente, yo camino de noche, y vos también habrás estado en Cuba, y los que estuvieron acá varios estuvieron en Cuba, camino de noche por Centro Habana, que es la zona como más deteriorada de La Habana. Camino de noche por Centro Habana y uno dice... Acá te van a matar. No pasa nada. No pasa nada. Los pobres cubanos no tienen el problema de que sus hijos se estén dando con Paco. No, es cierto. Hay cosas que valen. Los pobres cubanos tienen hijos y se mueren 5 por 1000. Jorge, ¿cómo vive el cubano? ¿Cómo vive el cubano? Me parece que
como diría un maestro Espinosa, si uno quiere entender algo no hay que ni odiarlo ni idealizarlo, no ni odiarlo ni amarlo. El proceso de Cuba hoy, después de 50 años, nos permite ver algunas cosas que hasta Obama, cuando visitó, dijo qué maravilloso su sistema educativo, su sistema sanitario. Y tiene muchas cosas que respetuosamente nosotros, que vivimos en un país como este, creemos que no pueden ser subsidiarias, claro, como formas de organizarlo socialmente, políticamente, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que lo que no, al menos desde mi perspectiva, lo que no puede, aún viéndole todos los errores que le podemos ver, muchísimos, a lo que sucede en Cuba, lo que no podría, ojalá no deje de suceder, es que aspiremos a un mundo mejor. Porque es cierto, en esa confrontación este-oeste, Estados Unidos y la Unión Soviética, ganó Estados Unidos. Pero el mundo hoy es un tembladeral. Seguir aspirando a construir una sociedad justa, igualitaria, con plenos derechos individuales, tiene que seguir siendo una gran aspiración del género humano. Entonces, que algunas experiencias, por críticos que seamos, y lo soy en muchísimos aspectos, da para otro programa, pero tomemos algunas cosas y que su fracaso, en todo caso, nos enseñe a cómo en serio construir una seguro. Justa. Jorge, sin pobres, sin Paco, sin inseguridad, con igualdad, igualitaria y con libertades. Yo estoy completamente de acuerdo con el señor Tellerman en que el proceso cubano es un proceso original. Y es un proceso que no debe, que nadie debe pensar que debe ser copiado. Debe ser superado, mejorado en todo aquello que pueda ser mejorado. Pero las conquistas sociales de Cuba no son un detalle marginal. No, eso es lo que... Y además es cierto que el bloqueo cubano... El bloqueo existe, es verdad. Es verdad, ¿no? Realmente más igualitario de toda América, incluido Estados Unidos. ¿Pero para arriba o para abajo? Para lo que igualitario. Sea, es igualitario. ¿Pero qué es un para abajo? ¿Qué es cuando se encontraban? No, igualitario porque... Acceso a material, yo creo que en Cuba no. No, a estar bien o a no estar bien. Hay otros accesos, acceso cultural. Yo me fui a el Cuba, acceso cultural es bueno. Me compré un libro de Roberto Bolaño. Escritor chileno, fallecido, extraordinario, escritor chileno. Yo me lo compré por 20 pesos cubanos. En Cuba, la última que estuve, en La Habana. 20 pesos cubanos era $1, un CUC, un 15 pesos argentinos. Convertible. Sí. Bueno, yo no sé cuánto sale un libro. Eso sale en Cuba. Acá no creo que salga eso, pero no quiero discutirlo en términos de cuánto sale acá. Yo podía acceder a eso, ¿no? Fui y me lo compré. Tú vas a un espectáculo artístico en Cuba y hay mucho. Y lo podés y ver. Los cubanos pueden ir. Ahora sigo. Y acceden a cosas que... Bueno, ahora sigo con eso y hablamos lo que planteó Alcira. O a ese auto. Jorge, ¿hay más positivo o más negativo? Viéndolo desde tus ojos que fuiste funcionario. El pueblo cubano tiene una situación en muchos casos muy admirable de esos aspectos que decíamos, pero no creo que podamos nosotros jugarlo porque tenemos una sociedad que aspira a otros valores. Vivimos de otra forma. Lo que no hay que dejar de poner en contexto de dónde venía Cuba y lo que se logró. Me parece que las aspiraciones iniciales... François Hollande, el presidente de Francia, cuando lo despidió, dijo: despedimos a quien generó una gran esperanza y lamentablemente muchas decepciones. Gracias por venir, caballero. Gracias, Jorge. Un gusto grande. Jorge, ¿más positivo o más negativo? Por supuesto que acá ahora está bravo porque cada uno tiene una opinión y tenemos cubanos que opinan desde otra perspectiva. Pero Cuba hoy, educación, salud, derecho, porque también acá creo que planteó Débora, ¿cuánta gente se escapó de la isla? Bueno, yo tiendo a coincidir con lo que dice el señor Leandro, en el sentido de que el liderazgo de Fidel Castro fue un cambio revolucionario en Cuba que cambió para siempre la sociedad cubana. El dato más importante a tomar en cuenta es que la sociedad cubana en el año 1959 tenía 6 millones de habitantes. 1,5 millones, que es la clase media y la clase alta, la abandonó y se dirigió a Estados Unidos. Lo que surgió con posterioridad es una nueva sociedad donde los componentes fundamentales fueron el campesinado y la comunidad afrocubana. En este sentido, esta es una sociedad que ha experimentado un cambio revolucionario irreversible y que ha logrado un grado de legitimidad del liderazgo de Fidel Castro que es absolutamente indiscutible. Yo creo que la naturaleza del fenómeno Fidel Castro en términos de poder político se reveló en la etapa 1991-1993, cuando la caída de la Unión Soviética provocó una situación de colapso en la economía y en la sociedad cubana, y sin embargo el régimen se mantuvo en pie por el liderazgo carismático revolucionario de Fidel Castro. ¿Cuánto quiero decirte? Diga lo que quiera. Y después te hago una pregunta yo, ¿me contestás? ¿Cuánto cobra un médico, por ejemplo, en Cuba? No sé. Una idea. 500 pesos cubanos, pero ahora hay muchos médicos van a las misiones internacionalistas, que son muchas, ¿no? En diferentes países. Eso que efectivamente implica que el médico vaya voluntariamente, pero percibe un ingreso que es un poco superior dentro de...
Pero es cierto que en Cuba, yo creo que eso es real, hay lo que se llama la pirámide invertida, los mismos cubanos lo dicen, ¿no? Donde eventualmente un profesional universitario con brutos posgrados tiene un salario que es relativamente menor a lo que puede hacer un parásito fuera del hotel haciendo business con el turista. Claro. Eso está muy mal, pero también los cubanos saben que está mal y eso está ahora. Bueno, claro. Claro, ya vengo para acá, Paulo. Ya vengo para acá. Julio, ¿estuvo cuánto hace? ¿Un año? ¿2 años? Fueron. Pero, ¿cómo lo vive? Dejemos de lado el corazón que le podemos poner. ¿Cómo vive un ciudadano cubano? ¿Bien, regular, Primero, mal? Yo creo que el capitalismo no es tan exitoso como para no ponerse a analizar la experiencia de Cuba. Ajá. Es una experiencia importante que ha sido un intento con sus pros y sus contras. Yo cuento esto nada más. Fui a Miami hace 4 años y el chofer era cubano. Yo no amo Miami, nunca me gustó, iba por una obligación, trabajo. Y le digo al chofer, él me dice, ¿le gusta Miami? Y le digo, sí, pero más me gusta La Habana. El hombre, impactado o tocado, me dice, soy exiliado, tengo casa, tengo coche, pude volver hace 1 año a Cuba, ellos no tienen nada. Hace silencio y me dice, pero la alegría se la quedaron ellos. Yo creo que como pueblo mantuvo una mística y la limitación fue el autoritarismo. Pero hoy leía a Lori Sanata, que es este escritor nazi de moda, que se importan desde Italia, nazi maravilloso, de una modernidad el tipo. Pero, digo, está la condena sin límite. Digo, Vargas Llosa dice que Trump es de derecha. Yo nunca imaginé que entre Vargas Llosa y la pared hubiera un lugar hacia la derecha o no. Pero digo, a mí me parece que es una experiencia para analizar en calma y no condenar. ¿Waldo? Mira, la derecha siempre priorizó el orden por sobre la libertad y la izquierda la igualdad por sobre la libertad. Y yo soy de la generación que adhiere a la libertad por sobre todas las cosas. Yo respeto la historia y de dónde venía Cuba, pero no puedo más que criticar un modelo que no supo ayornar, sino hoy no tiene ni libertad de expresión. Y lo que pasó con el otro muchacho es una muestra, porque acá estamos debatiendo, y por más que no coincidan algunas cosas con el señor, hemos debatido como se debate en la sociedad occidental hoy y democrática con los modelos que nosotros tenemos. Es difícil contrarrestar cuál es el modelo democrático nuestro contra el modelo de alguien que se crió sin libertad de expresión, con un partido único, más allá de las características del partido que él describe. Así que yo entiendo que la crítica enorme es la falta de libertad. Vos lo llevás para ese lado. Jonathan Viale. A mí me pareció maravilloso lo que pasó esta noche, el debate, digo, porque se pueden dar debates absolutamente paralelos en este programa o en la vida. Creo que Cuba tiene la mejor salud de Latinoamérica, yo lo vi claramente, la esperanza de vida es de 78 años, creo que tiene la tasa de analfabetismo más baja de Latinoamérica, 0,2%. Es cierto que no hay inseguridad, es cierto lo que dice él, que el Paco obviamente no es un problema, la droga no es un problema. Es cierto que Cuba tuvo 3 grandes problemas, que fue la caída de la Unión Soviética, la caída de Venezuela y el bloqueo, que le hizo un daño formidable porque el 70% de las exportaciones era a Estados Unidos y viceversa con las importaciones. Están a 130 ahora, tampoco podemos dejar pasar, y acá vamos a tener una diferencia muy fuerte, el tema de la libertad. Yo creo que un modelo de partido político único no es libertad. Él creerá que sí o que es una forma distinta de votar. Yo, como concibo la democracia occidental, judeocristiana, como estamos nosotros criados en este país hace mucho tiempo, creo que en la variedad de partidos políticos, cuanto más partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro haya, mejor. Y en Cuba hay uno solo. Más allá de los partidos políticos, desde el punto de vista de la libertad de expresión y la libertad, ¿no? Que son valores que para los occidentales me parece que son importantes. O decidir salir de un país. Salir y entrar libremente de Cuba no se puede. Es siglo XX, siglo XXI, perdón, pregunto, vos ahora respondés. Internet, el acceso al mundo, la globalización. Hoy un cubano tiene que pedir permiso, quizá le den 1 hora por semana, es difícil de acceder económicamente. ¿Por qué esa manera y el miedo, no? Porque aquí quizá la explicación política para el fenómeno cubano, pregunto, y
vos seguramente tendrás una respuesta, también tiene que ver con el modo en el que durante tantos años se creyó que había peligro o riesgo de hablar o de decir lo que Bueno, a ver, respondamos las dos. Porque a veces me parece que a veces hay un problema de información. Es normal, porque también es verdad que los cubanos son muy cultos y eventualmente saben bastante más de Argentina que lo que los argentinos pueden llegar a saber de Cuba. Pero no significa que entiendan todo. Entonces, en una discusión acá, por ejemplo, sobre la causa dólar futuro, no entenderían nada, no entenderían esos detalles, porque son detalles que son difíciles de ver de lejos. Lo de Internet. Para mí eso es un ejemplo claro, lo de Internet. Para tener acceso a Internet, un país necesita tener un cable de fibra óptica que venga de los centros donde... No es la única manera, ¿eh? Bueno, no. En Cuba hay acceso por satélite. Pero no hay acceso por ningún otro punto que no sea por satélite porque se lo han negado. Es más, Obama lo autorizó entre las cosas especiales que autorizó ahora. Con acceso por satélite, el ancho de banda de Cuba es más o menos el ancho de Cuba entero. El ancho de banda que puede tener una casa muy bien conectada. Ahora, un segundito. Ahora, es así. Si no me... ahí tenés Google. Yo no tengo nada. Leandro, ahora voy con vos, Carlos. En un ratito también seguimos con este debate. Me gustaría decirle otra cosa. Ya lo seguimos. El debate está abierto y sigue aquí. Me quedan cosas. Escuchá muy bien. Este verano querés disfrutar